y voy a compartir la pantalla. Ya saben, al final preguntas y si tienen también preguntas en el chat, voy a leer las que estén hasta abajo para que puedan pues, platicar de lo que ustedes quieran en el chat, que de repente por lo que veo se pone muy bueno el chat. Yo no puedo estar como al pendiente del chat porque soy de esas personas que solo puedo hacer una sola cosa al mismo tiempo. Entonces, o ver el chat o estoy dando la clase. De hecho, incluso cuando de repente alguien se desconecta y lo admito de nuevo, ahí es cuando ven como una que otra pausa, como que mi cerebro, así como hacer dos cosas, como que se traba. Entonces, ya leeré las preguntas, las que están hasta abajo, ¿sale? Les voy a compartir pantalla. Espérenme un momentito, dejen que abra esto. Ahí está. ¿Me pueden nada más decir si estoy compartiendo la pantalla? ¿Se ve? Sí, Sí, ya se súper. ve. Entonces vamos con Sí, la ya se ve. sesión número 3, que es la edad moderna, entre paréntesis, la edad oscura. Bueno, ¿qué es lo que pasaba en el mundo en estos años? Primero que nada, el mundo estaba en la Guerra Fría. Recordemos que como los superhéroes son un fenómeno, pues vaya, particularmente estadounidense, pues están muy vinculados con lo que sucedía en Estados Unidos, ¿no? Y la relación de Estados Unidos con otros países. En este caso, durante esta época se estaba viviendo lo que se llama la Guerra Fría, que la Guerra Fría fue un conflicto no armado en donde Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por ver quién tenía más poder e influencia en el mundo. Fue un conflicto no armado que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, recuerden que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos y la Unión Soviética pelearon del mismo lado, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues vaya, ellos se quedaron como los países más poderosos del mundo. Y durante las siguientes décadas comenzaron a luchar en muchos sentidos por ver quién tenía más influencia sobre los demás países. Y había una ideología muy fuerte detrás de cada uno. Estados Unidos pues estaba impulsando el modelo capitalista y la Unión Soviética estaba impulsando el modelo comunista. Entonces, bueno, Estados Unidos tenía como algunos aliados, la Unión Soviética tuvo otros aliados, de repente ahí ambos países comenzaron a probar armas nucleares. O sea, no fue un enfrentamiento directo porque nunca hubo una pelea como tal, así como una guerra física, por eso se llamó la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos se enfrentara como con la Unión Soviética, pero hacían mucho esto de que Estados Unidos decía, oigan, pues así anunciaba, voy a probar mis nuevas bombas nucleares. Y la Unión Soviética así como, pues yo también voy a probar mis nuevas bombas nucleares. Y de repente Estados Unidos, estoy pensando en mandar a alguien al espacio, y la Unión Soviética, pues nosotros ya mandamos a una perra al espacio. Entonces empezaban como a competir de esa manera, ¿no? Fue una época, digo, la ventaja de esta guerra, si estuvo alguna ventaja, fue que fue una época de grandes avances tecnológicos. De hecho, fue la época en la cual Estados Unidos le metió muchísimo dinero a la NASA, precisamente porque querían ganar como esta carrera hacia el espacio, porque se pensaba, ¿no? Que si los soviéticos podían mandar a alguien al espacio, pues podían meter misiles en alguna estación espacial, entonces iban a poder atacar directamente a Estados Unidos o los iban a poder vigilar. A lo mejor han visto que en algunas películas o algo, de repente ven que había personas que tenían refugios antibombas y que guardaban así como comida enlatada y agua y todo esto, porque, pues vaya, la posibilidad de una guerra nuclear era bastante, o sea, era bastante probable, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, pero para principios de los 80, o sea, para que se den una idea, se estimaba que en el mundo había 60,000 bombas nucleares. ¿Se imaginan lo que harían 60,000 bombas nucleares en el mundo? Y digo, o sea, como les comento, quiero que me digan en el chat, ¿cuántas explosiones nucleares creen que ha habido en el mundo? O sea, ¿cuántas bombas han detonado? ¿Cuántas bombas creen? Díganme acá en el chat. ¿Cuántas bombas nucleares creen que fueron detonadas?
Por acá Roberto dice unas 60, más hacia arriba, más de 10, 50, échenle más para arriba. Posiblemente unas 100, más arriba, 50, si digo, estamos hablando de las pruebas, 300. Se estima que en estos años hubo alrededor de 1000 pruebas nucleares. Por ejemplo, muchas de estas pruebas nucleares, no, Jimena, tampoco tantas, 1500, no te pases, tampoco somos monstruos. Fueron, o sea, según lo que encontré, fueron alrededor de 1000 pruebas nucleares. Muchas de estas, por ejemplo, Estados Unidos las hacía en un lugar que se llamaba el Atolón de Bikini, que era un conjunto de islas. Entonces, por ejemplo, Fondo de Bikini, como lo ven en Bob Esponja, pues es como un, pregunta Julián, ¿y cuándo empiezan los poderes de radiación? Eso es 2 épocas atrás. Los pobladores del Atolón de Bikini, pues muchos contrajeron cáncer, contrajeron muchas enfermedades, y pues sí, Fondo de Bikini, como lo vemos en Bob Esponja, pues es como una zona nuclear realmente, ¿no? Entonces, en ese punto estaba el mundo. Y muchos de los escritores, pues obviamente todo esto lo plasmaron en sus obras, porque a final de cuentas el gobierno seguía sin dar como soluciones al conflicto, la gente no confiaba en el gobierno y sobre todo la gente vivía en el miedo, porque era o sea, la amenaza nuclear era algo que era muy probable, ¿no? Entonces como que la gente vivir como de esta manera, con tanto miedo, pues a final de cuentas le afectó a las historias. De entre todos estos escritores, uno de ellos fue Frank Miller, que Frank Miller se mudó a Nueva York en 1977 intentando buscar trabajo en Marvel o DC y solía frecuentar sus oficinas. Él era como el chavito que visitaba las oficinas y esperaba ver como a quién se encontraba y con quién hablaba. Quería ser el dibujante particularmente. Sí escritor, pero realmente el primer trabajo que llegó pidiendo fue de dibujante. Y la verdad es que sus dibujos no eran muy buenos. Realmente sí, varios artistas de la época han dicho, ¿saben qué? Pues la verdad es que el pequeño Frank Miller pues estaba ahí y pues sí tenía muchas ganas de entrar ahí a trabajar, pero pues la verdad es que no le veíamos talento. Recibió muchos rechazos y de hecho cuando estaba ahí en Nueva York, o sea que se mudó específicamente para convertirse en un escritor y dibujante de cómics. Trabajó como carpintero. De hecho, él se sabía que era fan de Marvel de muchos años. Hay una columna de un cómic de Marvel en el cual hay una carta de un niño llamado Frank Miller que les está preguntando algo. Es ese Frank Miller. Y resulta que una de las personas que, pues vaya, como que de tanto verlo por ahí en las oficinas y de tanto que estaba de encimoso, le dijo, ven, yo te ayudo, te voy a empezar a dar clases y todo, fue Neal Adams. Que Neal Adams, si se acuerdan de la clase pasada, Neal Adams y Denny O'Neil fueron una parte muy importante de DC Comics, que fueron los que regresaron a Batman a su estatus de caballero de la noche, ya fuera como de este Batman de Adam West, o sea, fueron los que regresaron a Batman a ser el caballero oscuro. También Neal Adams y Denny O'Neil fueron quienes hicieron estos cómics de Flecha Verde con Linterna Verde, los cuales tenían como un contenido muy político y muy social. Ellos fueron. Entonces Neal Adams comenzó a ayudarle a Frank Miller pues a mejorar como en sus dibujos y pues lo que dice, ¿no? La práctica hace al maestro. Otra vez aquí en el chat, ¿quién cree que Frank Miller es un buen dibujante? Es una pregunta muy subjetiva, ¿no? O sea, ¿quién de aquí cree que Frank Miller es un buen dibujante? Díganme aquí en el chat, ¿es bueno o no me gusta? Vamos a ver quién responde. No es buen dibujante, pero tiene estilo por aquí dice Nel, no es buen dibujante. Es un tanto polémico. Yo ni sabía que dibujaba así. De hecho, muchos de sus cómics más grandes los dibujó él. Y de hecho, en algunos cómics, él colaboró como dibujante. Me gusta su estilo, es más o menos, pues bueno, vamos a ver como la respuesta. Denny O'Neil después fue quien lo hizo escritor y ahorita les voy a contar cómo fue. Resulta que de tanto que estuvo como duro y duro, Neal Adams, que aparte le estaba ayudando pues, a que aprendiera a dibujar, lo metió a trabajar al cómic de Daredevil.
Y Daredevil en esas épocas, principios de los 80s, no era el gran personaje que era ahora. O sea, realmente era como un Spider-Man light, o sea, era un personaje pues acrobático, que vivía en Nueva York, que, o sea, no tenía como rasgos muy particulares Daredevil. O sea, por ejemplo, ahorita nos hablan de que va a haber una nueva adaptación de Daredevil y estamos muy contentos porque Daredevil es un personaje con muchos fans, pero en esa época realmente no era así. En esa época, Daredevil, pues bueno, no era un personaje muy bueno. Lo comenzó a escribir, digo, a dibujar Frank Miller cuando estaba un escritor llamado Roger McKenzie. Frank Miller de repente le daba algunas ideas como, oye, ¿por qué no hacemos que Daredevil haga esto? ¿Por qué no hacemos? Roger McKenzie aceptaba algunas ideas, pero después comenzaron a pelearse mucho. Y Denny O'Neil en estas épocas era el editor del cómic de Daredevil. Entonces, Roger McKenzie y Frank Miller comenzaron a pelear mucho por esto como de las historias, y Roger McKenzie fue con Denny O'Neil y le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? O lo corres a él o me corres a mí. Y Denny O'Neil pues decidió contratar a Frank Miller porque se le hizo que sus ideas eran buenas. De hecho, como que él pensó que era mejor escritor que dibujante. Entonces, vamos a ver un poco lo que es el arte de Frank Miller de principios de los 80s. Este es el arte de Frank Miller. Y si algunos ubican a Frank Miller, seguramente no pensarían que esto es de Frank Miller, pero Frank Miller dibujaba de esta manera a principios de los 80s. Era algo muy alineado con el estilo pues, que se manejaba en Marvel y DC. Por ejemplo, aquí tenemos a Daredevil peleando contra un leopardo. Vean la pose, o sea, anatómicamente es correcto, las proporciones están bien. Por aquí tenemos una de las primeras imágenes que hizo de Superman y Batman, que también, o sea, esto parece que lo dibujó Neil Adams. Y en este de acá, en el cómic de la derecha de Daredevil, esto se parece mucho a John Byrne, por ejemplo. Serán como que intentó copiar el estilo de varios dibujantes que ya estaban ya consagrados dentro de la industria. Poco a poco él cambió y comenzó a adoptar otro estilo. Él era muy fan, por ejemplo, del anime. Él era muy fan del cine noir. Entonces comenzó como a adoptar algunos de estos elementos y a ponerlos, uno, en sus viñetas, por ejemplo, a través del uso como de colores oscuros y luces brillantes. Por ejemplo, si vemos aquí este primer panel, el de la izquierda de Daredevil, a mí me gusta mucho que es todo en negro y se ve la puerta abierta con una luz. Entonces eso se me hace un efecto muy dramático. ¿Qué hay a un lado? No sé, pero se ve como muy dramático eso, ¿no? Y eso lo comenzó a incorporar en el cómic estadounidense. Frank Miller, pues bueno, él se ha dicho que le gustaba mucho el anime y que intentó combinar ambos estilos. Este fue el estilo de Frank Miller después. Si se fijan, después obtuvo un estilo propio en donde priorizaba el expresionismo sobre el realismo. Y entonces, por ejemplo, fíjense aquí cómo su Daredevil ya no es esta proporción ya súper perfecta, como lo hubiera hecho Neil Adams, ya no es como este estilo de John Byrne. Aquí su Daredevil, ya sus manos se ven más grandes, las proporciones del cuerpo ya no son las correctas, pero no porque no pudiera hacerlo así, sino porque él elegía hacerlo así. Supongo que a él se le hacía, que era como darle como más expresión al personaje. De hecho, por ejemplo, vean el Batman de aquí de la derecha. Fíjense cómo tiene un pecho así masivo. Las manos regularmente son muy grandes. Aquí en la viñeta del centro en la que Batman está peleando con Superman. O sea, esas proporciones no son reales. O sea, eso no es anatómicamente correcto. Pero en las historias de Frank Miller funcionaba muy bien. Particularmente en esta historia de The Dark Knight Returns, creo que el estilo de Frank Miller para mí, se me hace hermoso en este cómic. Creo que hay veces que funciona bien, hay veces que no funciona bien, pero en los cómics escritos por Frank Miller, creo que su estilo de arte le funciona así, es una chulada. Y es como una cuestión como de gustos, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a decir algo muy polémico. Jim Lee, por ejemplo, Jim Lee es un gran dibujante, se me hace de los mejores dibujantes que han existido, pero a mí particularmente no me gusta que todos sus personajes se ven preciosos. Todos se ven perfectos, no todos.
hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, vagabundos, todos se ven hermosos. Todos se ven hermosos en Jim Lee. Y eso a mí, sí, todos, ¿qué va a decir de Jim Lee? Eso es lo que no me gusta de Jim Lee, que como que se me hace que todo está anatómicamente perfecto, pero siento que todo lo hace demasiado hermoso y a mí personalmente pues no me late eso, ¿no? Pero de que es uno de los mejores dibujantes de la historia, eso que ni que es uno de los mejores dibujantes de la historia. Pero por ejemplo, Frank Miller es una cosa completamente diferente. Él hacía pues otra cosa que también hay que ver algunos de las ilustraciones que hace recientemente, que han sido muy criticadas. Por ejemplo, tiene una de Batman en donde sale con Átomo, no la tengo aquí, pero igual luego se las paso, que esa creo que ya llegó a un punto en el que ya es demasiado Frank Miller, ya como que Frank Miller ya se volvió una caricatura de Frank Miller, no solamente en la manera de escribir, sino en la manera de dibujar, y creo que, por ejemplo, en ese punto ya no me gusta Frank Miller, pero en este punto, cuando está en The Dark Knight, creo que hizo una chulada. Entonces vamos a ver cómo fue el Daredevil de Frank Miller, que en este punto él lo dibujaba y lo escribía. Este de aquí no es de Frank Miller, por cierto. Este dibujo es de Dave... David Mazzucchelli. Mazzucchelli, no me acuerdo cuál es el correcto, pero Dave... Mazzucchelli, me parece. Mazzucchelli, sí, por aquí lo pensé. Mazzucchelli, sí. Mazzucchelli. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, este es de él. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que Frank Miller, como dibujaba y escribía, pues de repente comenzó a ver que no podía hacer ambas cosas por cuestiones de tiempo, entonces comenzó a colaborar con otros dibujantes, particularmente con Dave Mazzucchelli, se me va el nombre. Por ejemplo, en su run introdujo a personajes muy importantes para los mitos de Daredevil. Uno de ellos fue Stick, que fue como el maestro, Electra, que fue un personaje que se hizo sumamente popular, o sea, desde que llegó Electra fue como hizo clic con los fans, como que llegó justamente en el momento preciso, y también el grupo conocido como La Mano. Fueron elementos que puso muy al frente de las historias de Daredevil. Sí, por ejemplo, él no hizo a Matt Murdock católico, o sea, Matt Murdock es católico antes de la llegada de Frank Miller, pero sí hizo mucho énfasis en ese aspecto, como que sí de repente desarrolló muchas historias que tenían que ver con esto. Por ejemplo, después del cómic Born Again, él dice que se inspiró en el libro de Job de la Biblia para escribir como algunas partes en donde Matt Murdock lo pierde todo, así como Job lo pierde todo. Pues bueno, Matt Murdock lo pierde todo. Entonces esto fue muy importante para los cómics de Marvel. Creo que es como de estas historias que son una chulada, ¿no? O sea, todo el run de Frank Miller de Daredevil, muy bueno. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Que de repente la competencia, o sea, DC Comics, le empezó a echar un ojo. También Frank Miller comenzó a tener algunos problemas con Marvel, comenzó a ver, por ejemplo, Frank Miller le daba mucho coraje que no le dieran el reconocimiento que se merece a Jack Kirby, porque aparte, en estas épocas, Marvel Comics estaba peleando con Jack Kirby por los derechos de algunos personajes, estaban como ahí en dimes y diretes, entonces Frank Miller comenzó a tener problemas con Marvel y comenzó a trabajar para DC Comics, que fue como de estos escritores y dibujantes que eran tan populares que pues a final de cuentas podían hacer lo que querían, ¿no? Así como si se quería ir a DC, lo recibían en DC, y si se regresaba a Marvel, también lo recibían en Marvel. En DC hizo, creo que esta es como la obra, como, o sea, es como su Mona Lisa de Frank Miller, que es The Dark Knight Returns, que es un cómic en el cual te presentan a un Batman que tiene más o menos 50 años y te explican que se retiró de combatir el crimen por una tragedia y que ha vivido los últimos años de su vida encerrado en su mansión, tomando mucho alcohol y atormentado por las visiones de su pasado. Este cómic, algo que se me hace muy interesante, que creo que es de lo que más me gusta de este cómic, es que nos presenta un mundo dividido por la política y con problemas sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que desde el principio ves varios paneles
en los cuales hay como varios talk shows y programas de opinión, y ves cómo hay cierta parte de la población que piensa una cosa, hay cierta parte de la población que piensa otra, y entonces hay como una lucha mediática como en todas estas posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, que si Batman fue un héroe o realmente era simplemente un criminal. Entonces, el hecho de que nos presenten estas viñetas en las cuales se ve qué es lo que el público decía, pues ya nos habla como de una historia inmersa en un mundo muy específico. Por ejemplo, algo que me gusta mucho es que también pone ciertos elementos, como por ejemplo que hay por ejemplo, pone por ahí que hay una huelga de los camiones de basura, o sea, como que no están recolectando la basura, algo que también se usó en la película de Joker. Y también ponen que ha sido un verano muy caluroso en Ciudad Gótica. Entonces, Frank Miller te va pintando como todo el escenario, o sea, no solamente es ponerte a Batman viejo y ya, sino que te va pintando cómo es Ciudad Gótica, cómo algunos piensan como Jim Gordon, cómo algunos están en contra de lo que pensaba Jim Gordon, y creo que es algo que todavía hace eco en cómo discutimos estos problemas sociales. O sea, creo que si un personaje como Batman apareciera el día de hoy, sería algo muy similar, pero en redes sociales, ¿no? Algunos pensando que está bien, algunos pensando que, pues bueno, que viola los derechos humanos, o sea, estaría como interesante, ¿no? Y por ejemplo, algo también que se me hizo muy, muy bueno es que nos presenta a Batman y a Superman como rivales. Por primera vez, como auténticos rivales. O sea, que Batman y Superman ya se habían peleado antes en varias ocasiones. Regularmente era por una cuestión como de control mental o por algún malentendido o algo aquí. Pero aquí fue la primera vez que Batman y Superman se peleaban de a de veras en un escenario en el que tienen ideas que son opuestas. Y también otra cosa que se me hace muy interesante es que ambos representan ideales políticos diferentes. Por ejemplo, Superman representa completamente el status quo de Estados Unidos. En esta época, o sea, ¿cómo era el gobierno de Estados Unidos en esta época? El presidente era un señor que se llamaba Ronald Reagan, que de hecho aparece o sea, el presidente que se ve en el universo de Dark Knight Returns tiene muchas características que lo vinculan con Ronald Reagan, que era un famoso que se convirtió en presidente, era una persona, pues bueno, muy de valores de cierta parte de la comunidad cristiana, y entonces Superman como que representaba en este cómic todos estos valores, ¿no? Superman representaba el status quo. Y Superman, pues a final de cuentas, era una figura que, aunque sea muy poderosa, le servía a las autoridades. O sea, Superman era un instrumento del gobierno. Por otro lado, Batman representaba otra cosa. Aquí hay como distintas lecturas. O sea, por ejemplo, yo soy como de la idea que Batman era más, representaba más como una postura más anarquista, porque incluso hasta hay como ciertas viñetas en las cuales le dice a Ciudad Gótica como nosotros vamos a hacer la ley, esta noche nosotros vamos a hacer la ley, yo voy a hacer la ley, y de repente tiene como pues sí, como medio su grupo paramilitar que ayuda como a combatir el crimen y todo. Hay otras lecturas que dicen que no, que Batman es más un libertario, o sea, alguien que está en contra de darle como mucho poder al gobierno, pero no es lo mismo ninguna de las dos. Entonces, pues bueno, aquí yo lo dejo como abierto para que ustedes digan qué es lo que les parece que Batman representa. Lo que sí es que Batman y Superman no están del mismo lado, y aquí creo que ideológicamente se nota. Y otra cosa muy importante que hizo este cómic fue que hizo popular el tropo del old man, ¿no? De repente situar estas historias en el futuro, en donde podemos ver qué le ocurrió a estos héroes después de muchos años de lucha contra el crimen, pues se volvió cada vez más popular. Después lo vimos en personajes como Logan, con Star-Lord, lo vimos incluso con las Tortugas Ninja, ¿no? No solo con esto de The Last Running, sino por ahí también hay un capítulo de las Tortugas Ninja, las de Nickelodeon, las que eran como en 3D. También hay unos capítulos que también son como Old Man. El otro gran exponente que vamos a ver hoy es Alan Moore, que creció del otro lado del mundo. Alan Moore es inglés, creció en un barrio pobre de Northampton, y algo muy curioso de él
bastante increíble es que tuvo poco acceso a la educación. Desde joven leyó mucho, pero él tuvo poco acceso a la educación. Creció en un barrio pobre, en el cual él dice que cuando era muy pequeño todo el mundo le decía que era muy inteligente. Y como era muy inteligente, tuvo acceso a una escuela de clase media. Él era de como clase obrera, o sea, realmente él y su familia eran muy pobres. Tuvo acceso a una educación de clase media que pues obviamente tenía mejores maestros, mejores métodos y todo, y resulta que se dio cuenta, o él sentía, que todos sus compañeros estaban más avanzados que él. O sea, que realmente él era como el ignorante del salón. Y ahí se dio cuenta, como que se desencantó un poco de la escuela y comenzó a ser muy rebelde desde muy joven. Él dice que la escuela no es un lugar que a él le gustara, que simplemente les enseñan a los niños cosas que tal vez no deberían de enseñarles, como obediencia y disciplina extrema, y pues, que la escuela no era para él. Pero bueno, desde muy joven él leía mucho y leía muchos cómics. De hecho, él era súper fan de Marvel Comics y admiraba particularmente a Jack Kirby. ¿Se acuerdan que les dije que Jack Kirby estaba muy adelantado a su época? Pues bueno, Alan Moore como que dijo, sí, Jack Kirby es como el papá de los cómics, él es como el señor. Posteriormente, en otras entrevistas, Alan Moore ha hablado de otros escritores como Steve Ditko, como Stan Lee. A Stan Lee, para que vean, ese sí no le caía nada bien. O sea, Alan Moore hablaba muy mal de Stan Lee y de Steve Ditko más o menos. Por ejemplo, Alan Moore siempre criticó la postura filosófica de Steve Ditko, pero a final de cuentas lo respetaba como escritor. Y, por ejemplo, algo que se me hace muy impresionante de Alan Moore es que es de esas personas que creció en circunstancias tan pobres que realmente no debió, o sea, no debió sobresalir de la manera en la que lo hizo. O sea, él prácticamente estaba como destinado a nacer, crecer y morir como en Northampton, pero por alguna gran obra del destino, de repente encontró un camino en el cual pudo comenzar a escribir y escribir bien y escribir para grandes compañías y convertirse en uno de los escritores, no solo de cómics, sino de, o sea, de libros como más influyentes del siglo XX. De hecho, Watchmen me parece que es el único cómic que la revista Time considera como una de las lecturas más influyentes del siglo XX. Entonces, él es o sea, pues sí es, yo creo que sí es el escritor más influyente de los cómics del siglo XX, junto con Jack Kirby, Stan Lee, pues ahí también está Alan Moore, ¿no? Pero para mí es como de mis favoritos. Alan Moore publicaba sus historias en fanzines y revistas indie, o sea, él nunca dibujó, lo intentó, no pudo, pero él escribía guiones para cómics y otras personas los dibujaban, le gustaba mucho el formato del cómic y sobrevivía a través de diversos trabajos, o sea, de repente él menciona que llegó a trabajar en rastros, o sea, así como despellejando cerdos y cosas así. No siempre fue como este señor de barba larga, mago caótico que le reza a las deidades del bosque, o sea, pues en un punto realizaba como muchos trabajos, pues pesados realmente, ¿no? Las historias de Alan Moore a menudo tenían tintes políticos y una manera diferente de ver a personajes establecidos. Entre estas historias que él escribió en estos fanzines, había una revista, un cómic, una revista que publicaba cómics ingleses originales que se llamaba la revista Warrior, que resulta que en el primer ejemplar publicó dos historias de Alan Moore. Y las historias que publicó de Alan Moore fueron Before Vendetta, que está aquí, y Miracle Man. O sea, hay escritores que pasan toda su vida y no, o sea, jamás escriben un Before Vendetta ni un Miracle Man. Y Alan Moore, en el primer ejemplar de esta revista, escribió los dos de un jalón. Eso se me hace también como súper increíble. Como verán, soy muy fan del señor. Before Vendetta, pues bueno, no trata sobre un superhéroe, te habla acerca de un terrorista en una ciudad en una ciudad cuyo pueblo vive oprimido por el gobierno
Y entonces lo que te dice el cómic de V for Vendetta es que en un escenario como este, postapocalíptico, en el cual el gobierno oprime al pueblo, pues que un terrorista puede ser quien tenga la razón. O sea que un terrorista puede ser visto por algunas personas como un héroe. Ahora, algo muy importante es que el cómic de V for Vendetta y la película son historias diferentes, completamente diferentes. Dan un mensaje completamente diferente, porque incluso en la película sí te pintan a Vi un poquito más heroico. Aquí sí te lo pintan terrorista, sí, o sea, sí es terrorista en el cómic de V for Vendetta. Ambos me gustan mucho. Creo que dicen cosas diferentes, pero creo que es como un buen ejemplo de cómo se puede adaptar una obra y hacer algo completamente diferente y hacer algo bueno también. O sea, la película se desvió mucho del material original, pero a final de cuentas fue algo muy bueno. Y en este caso el cómic, pues bueno, también es una chulada. Miracle Man es una historia también que es muy interesante porque resulta que, ¿se acuerdan que les dije que en la Edad de Oro una compañía llamada Fawcett Comics había publicado unos cómics de Captain Marvel? Y a DC Comics no le gustó porque se parecía mucho a Superman y los demandaron. Resulta que los cómics de Captain Marvel, una compañía inglesa compró los derechos, una compañía inglesa. Y la compañía inglesa reimprimía las historias de Captain Marvel, ¿no? En Inglaterra. Cuando comenzó el juicio, pues esta empresa inglesa se quedó sin material porque dejaron de imprimir los cómics de Captain Marvel. Y la empresa inglesa dijo, bueno, pues que nosotros estamos vendiendo bien, no podemos depender de ellos. Y quisieron hacer sus historias propias. Y le cambiaron el nombre y en vez de llamarlo Captain Marvel, hicieron un personaje que se llamaba Marvelman, que era exactamente igual. Era un niño que al decir una palabra mágica, que en este caso se cambió Shazam por la palabra Kimota, que es Atomic, se convertía en un superhéroe que se llamaba Marvelman, ¿no? Entonces Captain Marvel, Marvelman, era una completa copia, o sea, todo, o sea, incluso tenían un doctor Sivana, incluso tenían como un mago Shazam, todos los elementos que están en Captain Marvel estaban en Marvelman. Entonces, este cómic de Marvelman se hizo famoso en Inglaterra. Pasaron muchos años, se acabó la demanda de DC Comics con Fawcett Comics y de repente Alan Moore dijo, bueno, quiero hacer algo con el personaje de Marvelman, ¿no? Pero ya no le podían poner Marvelman por razones legales y publicaron una historia con los mismos personajes, pero le cambiaron el nombre a Miracle Man. Y aquí Alan Moore aplicó uno como de sus trucos, así que siguió aplicando mucho, mucho tiempo, que es, voy a agarrar un personaje ya establecido y voy a darle un enfoque diferente, algo que el mundo no haya visto. ¿Qué fue lo que hizo que en este cómic de Miracle Man se imaginó que habían pasado muchísimos años y este niño que se llamaba Mike Moran, creció y Denme un momentito, espérame. Ya, perdón. Este personaje de Mike Moran creció y resulta que él tenía sueños acerca de volar, como que soñaba que volaba, soñaba como que combatía el crimen, pero él no se acordaba de su vida de Miracle Man ni nada más. Y él se convirtió en periodista. Resulta que en un robo, pues recordó la palabra Kimota y se convirtió después de muchos años en Miracle Man. Y cuando se convirtió en Miracle Man, pues ya te van explicando por qué él no se acuerda de que tenía poderes, por qué no se acuerda de la palabra mágica, por qué el mundo no recuerda a Miracle Man. Y la respuesta que te da Alan Moore, o sea, es una chulada, de verdad. Este cómic no es muy popular de Alan Moore, o sea, creo que cómics como V for Vendetta, Swamp Thing, Watchmen son mucho más populares que Miracle Man, pero a mí de los que más me gusta es este. Y truco, digamos, o este recurso de ver al mismo personaje desde otro punto de vista, lo aplicó cuando DC Comics lo contrató para hacer Swamp Thing.
resulta que DC Comics vio lo que él hizo con estos personajes y dijo, oye, bueno, ¿por qué no vienes y haces algo con el personaje de Swamp Thing? Swamp Thing en DC Comics era, pues, estos típicos personajes que son un científico que tras un accidente se convirtió en monstruo. Básicamente esa era la historia de Swamp Thing. Y lo que Alan Moore hizo es que le dio de nuevo un enfoque diferente. Ahora Swamp Thing no era un científico que se había convertido en monstruo. En el accidente el científico se había muerto y el monstruo creía que era el científico, que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, esto ya le da como un enfoque completamente diferente y se convirtió como en un cómic bastante vendido ahí en DC Comics. Moore contó algunas de las historias más emblemáticas para DC y reinventó los mitos de Superman, Batman y Linterna Verde. O sea, su paso por DC Comics no fue solamente Swamp Thing y Killing Joke y Watchman, que es lo que muchas personas conocen. O sea, por ejemplo, tiene historias de Linterna Verde que son muy emblemáticas porque son historias pequeñitas, como de 8 páginas, algunas de ellas, y resulta que mencionan conceptos que fueron usados mucho tiempo después. O sea, por ejemplo, en estos cómics de Linterna Verde de Alan Moore, en estas pequeñas historias, él menciona al Ultimate Linterna Verde, que es Sodam Yat, que Sodam Yat ya lo vimos hasta el crossover el de Sinestro Corpse War. O sea, Alan Moore fue quien desarrolló el concepto de Sodam Yat, que es un Superman con un anillo de linterna verde. También el planeta de Mogo, o sea, el hecho de que un linterna verde fuera todo un planeta, también es de Alan Moore. Y también desarrolló el concepto de Blackest Night, que se supone que es como el mayor reto de la corporación de los linternas verdes, también fue de Alan Moore. En Superman lo que hizo fue que, por ejemplo, Superman había sido publicado desde 1938 hasta 1985 y Alan Moore lo que hizo fue de que cerró ese ciclo entre 1938 y 1985, le dio un verdadero final a Superman. O sea, hay un cómic que es el final de los mitos de Superman, o sea, del que llamamos Superman precrisis, o sea, estamos hablando de la crisis en las Tierras Infinitas. El Superman precrisis, Alan Moore fue quien le dio el final. O sea, nos explica qué fue lo que pasó con todos sus villanos, nos explica qué fue lo que pasó con Lex Luthor, con Jimmy Olsen, con Lois Lane, qué es lo que sucede, y nos presenta quién es como el último enemigo de Superman, que en este caso es Mr. Mxyzptlk. Está muy bueno este cómic, está muy pequeño, y curiosamente, nosotros siempre como vinculamos a Alan Moore con este estilo como muy oscuro, pero este cómic es bastante brillante. O sea, este cómic sí maneja este estilo como de cómics de la edad de plata, de la edad de bronce, en los cuales vemos algunas cosas graciosas y todo. Se lo recomiendo mucho se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Y bueno, también hizo Killing Joke, que es uno de los cómics más vendidos de DC, en donde Joker deja paralítica a Bárbara Gordon. Moore dice que a él no le gusta mucho esta historia, que realmente no tiene mucho. O sea, fue como, pues yo lo escribí como casi para cobrar, pero a él no le gusta mucho. Pero bueno, es como de los más vendidos. Y después llegó Watchmen, que su idea original era usar a personajes de una compañía que se llamaba Charlton Comics, porque resulta que DC Comics compró esta compañía que se llamaba Charlton, y Charlton tenía personajes como The Question, El Escarabajo Azul, Peacemaker. Entonces, como DC Comics los acaba de comprar, Alan Moore fue con el editor y dijo, oye, quiero usar estos personajes y hacer una historia. O sea, él tenía en la cabeza la historia de Watchmen, pero en vez de Rorschach iba a ser The Question, en vez de Night Owl iba a ser Blue Beetle, en vez de Doctor Manhattan iba a ser Captain Atom, en vez de Comedian iba a ser Peacemaker. La compañía le dijo, Moore, los acabamos de comprar y la historia que tú quieres contar o los va a alterar completamente o los va a dejar inservibles. O sea, no puedes usar como, o sea, estos personajes, no sé cuánto les costaron, pero no los puedes usar. ¿Por qué no ocupas a personajes similares? Entonces, creo que le funcionó mejor a Alan Moore, como tener a personajes que tuvieran un origen completamente diferente, personajes que él pudiera cambiar y hacer con ellos lo que él quisiera, y terminó usando como arquetipos, ¿no?
Se dice que Watchmen deconstruyó el género de los superhéroes junto con The Dark Knight Returns, porque a final de cuentas son historias que hacen que nos preguntemos, o sea, nosotros tenemos cierta concepción de la palabra superhéroe, ¿no? Superhéroe, nosotros tenemos que son buenas personas, que son personas que hacen el bien porque es lo correcto, pero estas historias lo que hacen es que nos preguntemos, ¿realmente los superhéroes tienen que ser buenas personas? ¿Tienen que ser personas emocionalmente estables? O bueno, ¿tienen que tener un excelente físico? De hecho, si aquí vemos el personaje de Night Owl, está panzón. Y está panzón por una razón, o sea, justamente lo que Alan Moore está como intentando hacer aquí es decirnos, todos estos conceptos que nosotros asociamos con los superhéroes no son obligatorios. O sea, esto es como la deconstrucción, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos que sí son como necesarios para un superhéroe y cuáles son los que no? Moore escribió esta historia para ser inadaptable. Esto es algo muy cierto. Si no lees el cómic de Watchmen, no puedes tener la experiencia completa. ¿Por qué es esto? Uno, por el hecho de que tiene anexos, ¿no? Tiene anexos en donde te dan como información extra de la historia. Otra es porque hay un cómic de piratas dentro del cómic Watchmen que te va contando ciertas historias que hacen eco con lo que vemos en la historia central. Entonces ahí tenemos como la realidad del cómic y una realidad debajo de la del cómic. Está como la realidad Watchmen y la realidad del cómic de piratas que van haciendo eco. Zack Snyder intentó adaptarlo en la versión de Watchmen, en su película, que es como, no me acuerdo cuál de todos los cuts es, pero es el que dura 3 horas y media, el más largo de todos. Pero de hecho, incluso Zack Snyder dice que él no quería meter el cómic de piratas dentro de la historia de Watchmen porque se sentía raro. Se dice es que no funciona con la película. Después lo vendieron así, o sea, después lo vendieron así porque el estudio quiso vender una versión más grande de la película para sacarle más dinero, pero de hecho para Zack Snyder, digamos que su versión ideal es el Director's Cut. Sí, entonces está Watchmen, la película, está Watchmen, Director's Scott, que es como la versión así como Zack Snyder la quiso, y después está el Ultimate Cut, que es la que trae este cómic de piratas integrado, que como que te saca un poco de la historia. Y en el cómic no, en el cómic funciona bien. Otra cosa es que los paneles del cómic, aquí vemos esto, están puestos de cierta manera que también nos dice algo. Este es del número 5, me parece. Es el ejemplar que se llama Fearful Symmetry. Fearful Symmetry es el ejemplar de Watchmen que nos habla más de la historia de Rorschach. Y el cómic es como la máscara de Rorschach, está simétrico. Esta es la página central. Si ustedes ven el cómic de atrás para adelante y de adelante para atrás, van a ver que las páginas son simétricas y que todo se junta en esta página del centro, en donde Adrian Veidt le pega a alguien. Entonces, digamos que tener el cómic en tus manos es como tener una máscara de Rorschach, o sea, como que hace eco con el personaje que está escribiendo. Entonces, justamente el cómic físico tiene un papel dentro de la historia también, y eso es algo que en el cine no se puede adaptar. Y era lo que Alan Moore quería, como decir, voy a hacer un cómic que valga por el hecho de ser un cómic, o sea, porque muchas veces él sentía que luego escribían cómics para que fueran guiones de cine y él decía, no, 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 no. Yo quiero un cómic y sacarle todo el provecho al cómic. Watchmen lamentablemente fue la última colaboración de Moore con DC Comics, terminó decepcionado de la industria. ¿Qué fue lo que pasó? Que Alan Moore hizo un trato con DC y le dijo, DC le jugó súper mal, la verdad. O sea, DC Comics le jugó muy chueco a Alan Moore. Le dijeron, no, mira, los personajes, estos que tú creaste, van a regresar a ser tuyos. Un año después de que terminemos de publicar Watchmen, ya van a ser tuyos y ya tú vas a poder hacer lo que quieras con ellos. Pero lo que Moore no leyó en el contrato fue que si DC Comics seguía publicando cómics de Watchmen, pues realmente nunca iba a pasar el año que se requería para que los personajes llegaran de nuevo a sus manos. Entonces, desde 1980, o sea, es que DC Comics no pensó que fueran a pegar tanto.
Y cuando vieron esto, comenzaron a sacar reimpresiones y reimpresiones, y cada año hay como cosas nuevas de Watchmen y versiones más grandes y con otra pasta y todo esto. Pues esto hace que no, o sea, que los derechos de los personajes jamás puedan regresar a Alan Moore. Y Alan Moore les dijo algo así como, ok, pues bueno, ¿sabes qué? Ustedes me jodieron, va, pero jamás voy a volver a trabajar para ustedes. Y sí, o sea, desde esa época no volvió a trabajar con DC. Trabajó en otras compañías de cómics. Creo que después hizo algo en Marvel por ahí, hizo algo en Image, pero en DC Comics no volvió a trabajar. Dejó una carta que ojalá la puedan buscar por ahí en internet, que detalla una historia que se llama El Crepúsculo de los Superhéroes, que es una historia que terminó convirtiéndose en lo que después conocimos como Kingdom Come. Kingdom Come agarró varias partes de la historia de Alan Moore, y en esta carta Alan Moore le escribe al editor y le está diciendo, tengo una idea para una historia, quiero que sea esto, esto y esto. Va a haber, el mundo de DC Comics se va a dividir como en varias casas, se va a dividir como en la casa de él, en la casa del trueno, que es, bueno, que son los de Captain Marvel, y va a haber una boda entre las dos casas, como tipo Game of Thrones, pero con personajes de DC. Va a haber una casa de los titanes, y va a haber un consejo de humanos que va a ser Batman, quería a Batman, a Tarzán, ay, se me fueron los otros dos, pero eran otros dos humanos. Entonces, bueno, lamentablemente nunca pudo publicar esa historia. El que estás diciendo de seguro es Ray Savage, o como se le diga, pero terminaba en Savage, que tenía Clark el apodo Savage, del sí, hombre. sí, sí, era Clark Savage, sí, cierto, gracias, gracias. Ese mismo. Clark Savage, sí. Y pues bueno, jamás fue publicada esta historia. Ahí está la carta, por ahí también tengo un video en el cual intento narrarla, intento llenar como algunos huecos por ahí si lo quieren ver. Y en su historia, Constantine iba como a evitar una gran catástrofe, porque se supone que el hecho de que los héroes dominaran al mundo, fueran tan poderosos, era muy peligroso. Y su historia estaba planeada para ser un final de los superhéroes. O sea, por eso era el crepúsculo de los superhéroes, y estaba inspirada en el mito del Ragnarok, en donde todos los héroes iban a morir. Pero, bueno, entonces aquí fue donde terminó el gran amor de Alan Moore por los cómics. De hecho, por ahí hay una entrevista de la hija que dice que, pues bueno, que realmente todos vemos a Alan Moore como este señor viejito enojado, que no quiere los cómics y no los comprende. Dice, pero tienen que entender que mi papá amaba los cómics más que nadie, o sea, amaba estos personajes. Más bien está decepcionado y detesta la industria, pero él, o sea, imagínense qué hubiera pasado si DC le hubiera pagado simplemente lo que merecía Alan Moore, ¿no? O le hubiera regresado a sus personajes. Igual hubieran tenido muchas más historias, ¿no? O sea, no solo está el crepúsculo de los superhéroes, pero muchas más historias. Al final de cuentas, Watchmen, Killing Joke y The Dark Knight Returns hicieron que las compañías pusieran sus ojos en otro tipo de historias con un nuevo formato, las novelas gráficas, porque si se fijan, todas estas historias ya están dirigidas completamente a un público que no es infantil, a un público, pues bueno, ya más maduro, ya tienen cosas políticas, ya incluso tocan temas sexuales, ¿no? Entonces, estas nuevas historias como que iban de la mano con otro formato que se llama novela gráfica, y aquí fue cuando se comenzó a popularizar. De hecho, un poquito más atrás, las novelas gráficas, el término no se inventó en esta época, el término es más viejo, pero el término se popularizó con la publicación de un cómic que se llamaba A Contract with God de Will Eisner, que Will Eisner fue quien hizo el cómic de The Spirit, que él resulta que él es judío y quería escribir un cómic acerca de pues, historias de los judíos en la ciudad de Nueva York. Y él no quería que se vendiera en los puestos de revista, porque recuerden que los cómics hasta este punto, un punto de venta muy importante eran los puestos de revistas. Y él no quería que su cómic se vendiera ahí. Quería, como era otro tipo de historia, él quería que su cómic se vendiera en librerías. Entonces fue con una editora de libros y le dijeron, no, pues es que nosotros no editamos cómics, editamos libros. Y él dijo, no, no, pero es que este no es un cómic. No, entonces, ¿qué es? Es una novela gráfica. Y le dijeron, ok, va. Entonces, sí te podemos publicar.
Y así fue como Will Eisner logró que su cómic entrara a las librerías, o sea, usando el término de novela gráfica. Hay otros, las otras compañías también comenzaron como a explorar este término. Por ejemplo, Marvel Comics comenzó a sacar ediciones como de lujo de algunas recopilaciones de historias. En este caso, la primera fue La muerte del Capitán Marvel y lo sacó como novela gráfica. Este formato ayudó con las ventas en librerías y tiendas especializadas, que para este punto los cómics se estaban dejando de vender en los puestos de revista por muchos factores. Uno, los niños ya no compraban tanto cómics. ¿Por qué? Pues porque ya había canales dedicados a caricaturas, ¿no? Ya no necesitaban tanto del entretenimiento de los cómics, tenían otras cosas. Otra es que muchas personas ya no vivían en las ciudades, vivían en los suburbios, o sea, como en las afueras de las ciudades. Y en las afueras de las ciudades, pues luego no había de paso, pues estas tiendas de revistas y los niños pues no podían ver los cómics. Entonces resulta que las ventas comenzaron a bajar muchísimo en los puestos de revistas. Afortunadamente para la industria del cómic, se comenzaron a abrir muchas tiendas de cómics, o sea, ya las primeras tiendas especializadas, y tenían públicos diferentes. O sea, un niño gastaba como unos centavos en un cómic, pero estos compradores que ya entraban en tiendas especializadas ya sabían quiénes eran los escritores, ya sabían quiénes eran los dibujantes, ya eran fans más como los que nosotros conocemos, ¿no? Ya como un fan que ya conoce el dibujante, ya está dispuesto a pagar por una pasta dura, por un empaque más bonito, o sea, porque también es un artículo de colección porque nos gusta, ¿no? Entonces, este formato ayudó con estas ventas. Los cómics de repente comenzaron a entrar a librerías y a venderse mucho en estas tiendas especializadas. El mensaje que mandaba este formato, aquí tenemos otros ejemplos de grandes novelas gráficas que se publicaron en esos primeros años, que aquí tenemos La muerte del Capitán Marvel, que fue de las primeras novelas gráficas que sacó Marvel. Otra fue Arkham Asylum de Grant Morrison, que fue un súper éxito en ventas. O sea, Grant Morrison fue como otro de la llamada invasión invasión inglesa, así le llamaron. Para hacer eco, ven que en la música en los 60 hubo una invasión inglesa y hubo como muchas bandas de Inglaterra. Pues bueno, fue como algo similar, pero con escritores. Uno de ellos fue Grant Morrison, que hizo el cómic de Arkham Asylum y fue una de las novelas gráficas más vendidas. Y el otro fue Neil Gaiman, que hizo The Sandman. Y The Sandman muchos lo pensamos como una novela gráfica por el tipo de temas que toca, por el tipo de arte, por el tipo de empaque y así. Pero hay que también decir que originalmente The Sandman fue un cómic, que fueron 75 single issues, que después fueron recopilados en varios volúmenes pequeños que se venden en acabados hermosos, pero primero fueron lanzados como single issues. Entonces, lo que todo esto decía, como que le gritaba al público, es que los cómics ya estaban entrando en una etapa más madura, con otro público en mente, ¿no? Entonces ya como que de repente ya no estaba mal leer cómics, ¿no? O sea, como que, bueno, todavía estaba mal, estaba como mal visto, pero ya era más aceptable, digámoslo, ¿no? Ya no era algo para niños nada más, sino que muchos adultos podíamos ya leerlo. Vamos a hacer una pausa de las novelas gráficas para ver qué es lo que pasaba con el otro lado de la industria que no estaba como en esta etapa. Un evento muy importante para DC fueron las crisis en las Tierras Infinitas, que fue su intento por simplificar el universo DC para los nuevos lectores. Recuerden que DC Comics empezó, o sea, las historias de Superman empezaron en 1938 y hasta 1985 no hubo un reboot ni nada, o sea, eran como historias que se iban apilando y de repente, pues para los lectores que tenían muchos años leyendo, pues no había problemas. Había cómics que eran de la Tierra 2, había cómics que eran de la Tierra 3, o sea, cómics enteros, ¿no? Y para un lector ya de mucho tiempo, pues no había ningún problema. Pero para los nuevos lectores era difícil de, ¿por qué hay un Superman normal y hay un Superman con canas? ¿Por qué esa Luisa Lane está vieja? ¿Por qué aquí pasa esto y aquí no? Entonces, a final de cuentas, DC Comics tiene algo muy claro, que cada generación merece sus propias historias, ¿no? Creo que los cómics sí
creo que cada generación merece que los cómics les pertenezcan a ellos, ¿no? O sea, si yo, que tengo 36 años, leo cómics, o sea, está bien, pero tengo que entender que el público target, o sea, los que se tienen que enamorar ahorita de los cómics y los que tienen que seguir comprando, pues a lo mejor son chavitos como de 15 años que van a seguir comprando y con este gusto, pues otros 10 años, ¿no? O sea, ya es como, no es tan común que alguien de 36 años o más grande, pues le dure tanto el gusto por los cómics. A lo mejor de repente encontramos otra cosa, ¿no? Game of Thrones o World of Warcraft y nos vamos moviendo. Pero sí, creo que es muy importante que cada generación tenga sus historias. Este cómic fue escrito por Marv Wolfman y dibujado por George Pérez, que hace un excelente trabajo. Este cómic presentó todos los personajes de DC que se publicaron hasta la fecha, todos los personajes como los main characters, los personajes principales, a todos. Desde los más así de un cómic de por allá de 1956 hasta la fecha, o sea, los presentó a todos. También incluyó a esos nuevos personajes que DC acababa de comprar, que son el Escarabajo Azul, The Question, o sea, como el universo de Charlton Comics, aquí los introdujo. Y eliminó el concepto del multiverso durante muchos años, porque resulta que como los cómics ya se estaban volviendo muy complejos, dijeron, ¿saben qué? Vamos a eliminar todo, va a ser la crisis en las tierras infinitas así, vamos a eliminar todo y vamos a dejar una sola tierra. Todas las historias van a ocurrir en una sola tierra. La Sociedad de la Justicia existió en la época de la Segunda Guerra Mundial y la Liga de la Justicia en la época moderna. También hicieron reboots de algunos de sus personajes más grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, John Byrne fue elegido para escribir el nuevo origen de Superman. Frank Miller fue elegido para escribir el nuevo origen de Batman, que en el caso de Batman no fue nuevo origen, mantuvo el anterior, simplemente lo expandió, porque pensaron que el origen de Batman era como demasiado perfecto, así como, ¿sabes qué? No lo toques, no le muevas, simplemente expandió lo que sucedió. Nos contó qué fue lo que sucedió cuando Bruce Wayne llegó después de muchos años de entrenamiento a Ciudad Gótica, cómo se enfrentó a la corrupción, cómo fue que se hizo amigo de Jim Gordon. Todo eso lo vemos en Batman Year One. En el caso de Superman, Man of Steel y Wonder Woman, sí son orígenes diferentes. Por ejemplo, en Man of Steel, aquí, por ejemplo, es la primera vez que tenemos a los papás de Clark vivos, porque en los cómics viejitos resulta que los papás habían muerto cuando Clark era muy niño, los dos. Entonces no teníamos como cómics en los cuales interactuara él con Jonathan Kent o con Martha Kent. Entonces fue como un gran cambio. Y en Wonder Woman, George Pérez hizo un gran cómic acerca de historias mitológicas que tenían que ver con Heracles, con el dios Ares, ya de repente ya metiendo más a Wonder Woman en terrenos mitológicos. Por otro lado, tenemos a Marvel, que resulta que hizo uno de los cómics más vendidos de su historia, que fue que se llama Marvel Super Heroes Secret Wars, y lo hizo bajo pedido de Mattel, porque resulta que Mattel quería sacar una línea de juguetes, porque DC Comics había sacado una línea de juguetes con Kenner, que es la línea de superpoderes que fue muy famosa. De hecho, todavía en las convenciones y todo venden juguetes de superpoderes, superpowers. Entonces Mattel dijo, bueno, Kenner tiene a DC Comics, vamos con la competencia. Aparte, para este punto, Marvel Comics ya vendía más que DC Comics. Vamos con la competencia. Entonces dijeron, bueno, queremos que hagan un cómic para promocionar las figuras que nosotros vamos a hacer. Entonces les dijeron, queremos que metan a todos estos villanos, y cuando leen el cómic sí se da cuenta, o sea, uno se puede dar cuenta que fue hecho bajo pedido de una empresa de juguetes, porque de repente tenemos cambios de trajes, tenemos que de repente usan muchos vehículos y hay muchas bases secretas y como cosas como que fueron puestas ahí con el objetivo de después vender el juguete. Lamentablemente, las cosas en Mattel no funcionaron muy bien en esas épocas, traían otros problemas y resulta que muchos juguetes no salieron. Entonces, el cómic nos presentaba unos personajes y la línea de juguetes resulta que usó algunos y a muchos no. Y de repente, como estaban perdiendo dinero en algo, comenzaron a hacer juguetes muy económicos. El chiste es que la línea de juguetes de Mattel, de Marvel, la de Secret Wars, fue un fracaso.
Pero el cómic, que fue escrito por Jim Shooter, que era el editor de Marvel, el editor en jefe, resulta que fue muy exitoso. ¿Por qué fue muy exitoso? Pues era como una historia que juntaba como a todos los personajes de Marvel contra varios villanos. Si ustedes leen la historia, es muy mala. O sea, sí es como, sí es más o menos como lo que sucede cuando un niño tiene como todos sus juguetes, como historia básica como de niño, de que voy a poner a todos mis buenos contra todos mis malos, así. Eso es. Pero resulta que fue un hitazo en ventas. De hecho, hasta la que trabajaba en Marvel Comics vendiendo, se me fue ahorita el nombre de la supervisora de ventas, pero en una convención con tiendas de cómics, dijo, ¿y saben qué? Vamos a sacar la segunda parte de Secret Wars. Y los dueños de las tiendas de cómics comenzaron a buchearla así como, dice, bueno, a ver, vamos a aceptar algo. Secret Wars fue una basura y todo, sí. ¿Pero vendió bien? Entonces, no, pues sí. Ah, bueno, ahí está. Entonces no se quejen. Secret Wars 2. Y Jim Shooter, pues fue quien lo escribió. Y él estaba muy orgulloso de Secret Wars y de repente comenzó a tener problemas con muchos escritores por Secret Wars porque resulta que él lo veía como un testimonio de su gran talento para escribir. Y cuando tenía a su mando a otro escritor, le decía, no, mira, escríbelo más como yo lo escribí en Secret Wars, o sea, cositas así. Es como toda una historia aparte la relación de Jim Shooter con los otros escritores, pero se las digo así, fue tan mala la relación de Jim Shooter con otros escritores que en una fiesta de Marvel, varios dibujantes y escritores pusieron un muñeco, no sé si es como un maniquí o algo así, con la cara, o sea, pusieron una foto de Jim Shooter, le pusieron la cara de Jim Shooter y le prendieron fuego. O sea, así de fuerte, así de fuerte estaba la relación de Jim Shooter con sus subordinados. De hecho, por ahí sí tengo planeado sacar un video de eso, porque es como de esos datos que son demasiado buenos como para no compartirlos, ¿no? Siguiendo con lo de las novelas, con esto de las novelas gráficas, muchas historias de Marvel y DC fueron adaptadas a este formato y unas fueron muy buenas, algunas que tuvieron una gran calidad desde mi punto de vista. Uno fue Marvels, que es una chulada de Kurt Busiek y Alex Ross, que nos habla acerca de cómo fue que fue evolucionando el universo Marvel. Otro fue Kingdom Come, que es esta historia también es como un tipo All Man Superman. Por ahí tenemos que Javier nos está presentando su Kingdom Come, sí, chulada, chulada. Kingdom Come para mí es de mis historias favoritas de DC. Creo que fue también de las primeras que compré y me enamoré de esta. Y otra que me gusta mucho es Batman The Long Halloween, que nos presenta a Batman como en una historia de detectives. Todo esto estuvo muy bien, sí tenían como un formato maduro, sí eran historias que, pues vaya, seguían como con este concepto de la novela gráfica como sinónimo de historia de calidad, historia en un buen formato, con temas oscuros, con temas maduros y sobre todo de buena calidad, ¿no? ¿Qué sucedió con todo esto? Que de repente llegó algo llamado la época de la especulación, que esto fue a principios de los 90s, como los cómics comenzaron a ser vistos como artículos de valor, como cosas que sí eran para adultos y que adultos compraban y que compraban muy caro, pues de repente comenzaron a salir en las noticias historias de que tal persona se encontró un Action Comics número 1 en la casa de su abuelita y lo vendió por miles de dólares. Entonces, estas historias comenzaron a circular y muchas personas comenzaron a ver a los cómics como una inversión y entonces comenzaron a comprar cómics. O sea, no los leían, simplemente los compraban como para después pagar como la universidad de sus hijos o algo así. Estos llamados especuladores agotaban los número 1 de cada ejemplar. Entonces, por ejemplo, salía un X-Men número 1, lo compraban. X-Force número 1, lo compraban. Cualquier cosa con la X y el número 1 lo compraban. Y las compañías se dieron cuenta y comenzaron a sacar muchos números 1. O de repente comenzaron a sacar cosas como portadas como metalizadas o portadas casi rascahuele, no sé, como con algún gimmick, algo extraño. Y esas portadas se vendían mucho. ¿Por qué? Porque los especuladores decían, esto es algo importante, lo voy a comprar para después venderlo. Pero
también está como el punto malo, que solo compraban el número 1 y de repente las ventas bajaban así dramáticamente en el 2. Para el 7 ya nadie las leía. Y esto no solamente tuvo un impacto en el tipo de historias que escribieron como de número 1, sino también en los conceptos que nos presentaban las historias. ¿Por qué? Porque resulta que los especuladores, pues a final de cuentas no pueden saber a ciencia cierta cuáles eran los cómics que después iban a poder vender muy caros, ¿no? Entonces ellos simplemente decían, bueno, ¿cómo le hago para separar los cómics que van a ser valiosos de los que no van a ser valiosos? Entonces, lo que compraban eran ejemplares que prometían grandes cambios en los mitos de un personaje. Por ejemplo, Linterna Verde volviéndose malvado. Bane rompiendo la espalda de Batman. La muerte de Superman. Se tenía la idea de que si una historia no cambiaba al personaje dramáticamente no valía la pena. Entonces fue una época de puras tragedias ahí en los superhéroes, o de repente les daban trajes nuevos o poderes nuevos o cosas que cambiaban por completo el status quo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso pasó. No tienen ni idea de la cantidad de veces que alguien me ha dicho, o sea, cuando se entera que yo leo cómics o que tengo un canal de cómics, que me dicen, oye, fíjate que yo tengo un cómic de la muerte de Superman. ¿Tú sabes cuánto vale? Y creen que el cómic de la muerte de Superman vale muchísimo, cuando pues la realidad es que no vale mucho, porque se imprimieron millones de ejemplares de ese cómic, ¿no? Entonces, la gente piensa que los cómics valen mucho porque sí, efectivamente hay ciertos cómics que valen mucho dinero, pero esas cantidades que ellos piensan como de miles de dólares, solamente cómics que son como súper viejitos, de una época en la cual la gente no los compraba porque pensaran que van a valer algo en un futuro y no los cuidaba y no los conservaba. De hecho, muchos cómics, por ejemplo, de la Edad de Oro, te decían, después de que leas este cómic, recíclalo para ayudar a las tropas en Alemania, etc. Entonces, muchos cómics te decían que lo destruyeras después de leerlo. Por eso no sobreviven tantos y por eso cómics como el Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, valen tanto. Pero en el caso de la muerte de Superman, pues imprimieron millones y cuando imprimen millones, pues realmente no, pues el valor baja, ¿no? Claro que hay unos cómics que son como más raros y todo y sí pueden llegar a valer más, pero no esa cantidad así como voy a pagar la universidad de mi hijo con, o sea, vendiendo un cómic, ¿no? Otra cosa que comenzó a suceder aquí fue la época de los superartistas. Resulta que por primera vez los compradores le empezaron a poner mucha atención al nombre del dibujante. Entonces, de repente, portadas de personas como Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, comenzaron a venderse muy bien. Comenzaron a venderse muchísimo. Estos cómics, pues bueno, como vendían mucho, las compañías estaban muy contentas y Marvel y DC Comics comenzaron a dejarle, particularmente Marvel, a dejar que los dibujantes escribieran las historias para tenerlos contentos, como Todd McFarlane, ¿quieres escribir? Va, escribe. Mientras te quedes con nosotros, escribe. Pero pues resulta que ninguno de ellos, y sí, ninguno de la época así como Todd McFarlane, Jim Lee, o sea, ninguno de ellos era Frank Miller, ¿no? O sea, no era como un Miller que, aparte de que dibujaba, pues también como escribía. Y algunas historias eran buenas, pero muchas como que, no era como su fuerte. Algo que sí fue positivo es que por primera vez en la historia los dibujantes comenzaron a pedir mejores prestaciones, porque resulta que antes, si un dibujante creaba algo en Marvel o en DC, la compañía se quedaba completamente con los derechos. Ya de repente, ya aquí comenzaron a haber pláticas de, bueno, a ver, yo voy a crear este personaje, pero ya me tienes que dar regalías después de ciertas copias vendidas. Y estos artistas comenzaron a ganar mucho dinero. O sea, se habla de que tenían carros de lujo y así como fiestas, así como con un montón de champán y albercas y modelos y así. O sea, realmente sí vivieron vida de rockstars estos dibujantes, ¿no? Ahorita en un ratito vamos con las preguntas, Brian, ya casi acabo. Ya sé que ya me extendí, pero es que este tema está larguito. Hasta la fecha, el X-Men número 1 con esta icónica portada de Jim Lee, que vean qué chulada, o sea, sí, la verdad es que el señor dibuja muy bien. Es el cómic más vendido de la historia. Vendió 8.1 millones de copias. 8.1. Estamos hablando que, no me acuerdo en qué año salió el Detective Comics 27. No, perdón, Detective Comics 1000.
de DC Comics, fue hace como 2, 3 años. Fue el cómic más vendido de ese año, vendió 500,000 copias. 500,000 fue el cómic más vendido. Este vendió 8.1 millones. Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, todos estos dibujantes se salieron de estas dos grandes compañías y fundaron una compañía llamada Image, en donde los artistas eran dueños como de su cachito de compañía y cada uno tenía como su universo y cada uno, pues bueno, era dueño de los derechos. Entonces eso fue algo muy positivo que por primera vez, pues bueno, el talento creativo se le puso al tú por todas las compañías y dijeron, oye, ¿sabes qué? Yo lo estoy creando, yo merezco cobrar por eso, ¿no? Image, pues bueno, ahorita sigue publicando muchos cómics, particularmente tiene dos personajes que fueron muy exitosos. Spawn creo que es uno de los más, de los más famosos. Savage Dragon, por ahí también están los Wildcats. Lamentablemente, muchas de estas historias de la época priorizaron una estética edgy por encima de la propia historia. De repente teníamos visuales que eran hermosos, como todos estos, de repente un poco exagerados, como un poco cliché, como estos trajes como con cinturones que tenían cinturones y esos cinturones tenían a su vez otros pequeños cinturones. Eran como algo, no sé para qué necesitaban como tantas bolsas todos los superhéroes, pero era como una etapa de muchos cinturones, ¿no? Por ejemplo, las superheroínas pues tenían como bikinis así súper chiquitos. Entonces, los especuladores de repente se dieron cuenta, esto, así como, esto no me va a dejar dinero. O sea, ya compré estos cómics, pero no sé si me va a dejar dinero. Y los especuladores dejaron de comprar cómics. Y los que leían cómics porque les gustaban historias tipo Watchmen, tipo Marvels, tipo Kingdom Come y todo, pues de repente también veían que era difícil encontrar ese tipo de historias, ¿no? O sea, realmente tampoco tenían como tanta sustancia algunos de estos cómics. Y la burbuja reventó. A mediados de los 90, la pérdida de interés de los especuladores y de los lectores hizo que la industria colapsara, porque de repente estaban publicando muchísimos cómics y de repente los dejaron de vender. Marvel también, pues resulta que se había unido a una compañía que se llama Toys R Us. De hecho, hay un CEO de Marvel que se llama Ike Perlmutter, que era CEO de Toys R Us realmente. O sea, él entró a Marvel como por una adquisición. Comenzaron a comprar un montón de compañías, comenzaron a poner a los cómics en segundo lugar. O sea, sí hay testimonios de editores de Marvel que dicen, es que le hablábamos a nuestros jefes, oye, ¿qué hacemos con este personaje? Y nos decían como, no me molestes, o sea, eso no me importa, o sea, no me importa qué hagas con Spider-Man. Spider-Man vale más en una lonchera que en los cómics. O sea, ya lo que pongas en los cómics ya no me importa, o sea, ya vendo las licencias, o sea, los personajes valen más por la licencia y por los juguetes que por el cómic. O sea, el cómic no me va a dar ganancias ya. Entonces comenzaron a descuidar también muchas de estas partes y les digo, hay como testimonios de algunos editores que dicen, pues es que realmente no, pues no teníamos apoyo pues ni nada y pues de repente colapsa. Y bueno, para salvarse, que Marvel estuvo a punto de caer en la bancarrota, tuvo que vender los derechos de muchos de sus personajes a las empresas cinematográficas. Y aquí pues cuando comienza una nueva etapa, justamente. ¿Cuáles son las características de los héroes de esta época? Estaban inmersos en historias políticas en donde los personajes a menudo representaban una postura ideológica. Eran historias muy políticas. ¿Por qué? Porque el mundo era muy político. Y recuerden que estaban como con el miedo de la Tercera Guerra Mundial. Entonces todo esto se reflejó en los cómics. A menudo estaban envueltos en crossovers grandes, eventos o tragedias, algo que cambiara su status quo, como vimos en la época de los especuladores, y sus historias a menudo eran oscuras y estaban dirigidas a un público más adulto. Ya ni siquiera era como un jovencito, no sé, ya era como 18 años para arriba. Entonces aquí fue como cuando fue una época bastante oscura en muchos sentidos de la industria del cómic. Hay historias buenísimas aquí, pero también fue una época en la que las empresas batallaron bastante, ¿no? Vamos con la sección de preguntas y respuestas, ahora sí. Dejen que quite esto. Quieren ir levantando las manos y voy leyendo las preguntas si alguien tiene al final de aquí del chat. Si alguien tiene una pregunta aquí al final. Por aquí dicen, fue la adolescencia del cómic, sí. Fue cuando intentaron como encontrarse a sí mismos. Vamos con Sebastián.
Bueno, pues yo tengo una duda que sí creo que me puedas aclarar, es que ahí Frank Miller en esos tiempos donde trabajaba para Marvel y DC fue asaltado 2 veces y ahí se dice que eso lo inspiró en la creación de sus historias. ¿Y tú crees que me lo puedas confirmar si es cierto? Sí, de hecho, justamente esa historia también está, si no han leído, por ejemplo, este libro, se lo recomiendo mucho, creo que ya se los había recomendado, pero, o sea, si quieren saber como sobre la historia de la compañía Marvel, este cómic, aquí también lo confirma justamente eso, que Frank Miller fue asaltado y justamente también fue como parte de las cosas que lo inspiraron para crear sus historias. Si quieren otro escritor que fue inspirado por un asalto, Paul Dini, a Paul Dini, que fue el escritor bueno, uno de los escritores de Batman, la serie animada, también lo asaltaron y le metieron la desarrollada de personaje de su vida. Y eso lo inspiró a escribir algunas cosas. Entonces, si quieren buscar otro, pues sí. Y entonces sí, Sebastián, es cierto. Vamos con Brian y después con Roberto. Hola, buenas noches. ¿Me escucho? ¿Sí? Ok, buenas noches a todos. Bueno, quería hacer un comentario y una pregunta nada más. Sí, claro. Hablando de lo de los artistas que pues empezaron a alcanzar popularidad, una de las cosas que las empresas como que les hacían a ellos es que cuando ellos dibujaban las páginas, las empresas se quedaban las mismas páginas originales, ¿no? Y una de las cosas que empezaron a ocurrir es que, y que Jack Kirby fue uno de los protestantes, fue que los artistas pudieran vender sus páginas originales, o sea, que ellos se las queden. Una vez publicado el cómic, se las regresan y ellos pueden vender la parte para tener otros ingresos, porque si no, nada más les pagaban lo que daba el cómic, ¿no? Y ya con lo de las páginas originales es pues una gran ayuda para ellos, ¿no? Y también quería preguntar acerca de Alan Moore y Superman. Esa historia de qué le pasó al hombre del mañana y otra que se llama Para el hombre que lo tiene todo, ¿son las únicas historias que ha escrito Alan Moore de Superman? Por ahí tiene otra historia que sale en Swamp Thing. Es algo muy pequeño, pero por ejemplo, hay un cómic en el que Swamp Thing se encuentra a Superman como envenenado por kriptonita. También tiene, entonces es como es de los primeros cómics de Alan Moore de Swamp Thing. Como que Ok. fue, sí, justamente era algo que hacían en Ok, algunos cómics de ok. DC. Por ejemplo, cuando era un personaje no tan popular, que de repente metían por ahí un poquito un personaje popular. En este caso, en Swamp Thing metieron a Superman, metieron a Etrigan, por ahí metieron también a Constantine. En el caso de Neil Gaiman, por ejemplo, metieron a John Jones, o sea, sí metieron como algunas cosas. Ya después como que se separaban, pero como que tenían esa táctica de vamos a meter un personaje. Y sí, lo que comentas de las páginas sí es muy importante. De hecho, ese era uno de los grandes pleitos de Jack Kirby con la industria, porque resulta que Jack Kirby le dio a Marvel miles de páginas de arte original que Marvel no le quería regresar. Y ese fue como de los pleitos que Frank Miller también estaba como, oye, pues ¿por qué no le regresan estas páginas a Jack Kirby? O sea, no las estás usando, o sea, ya publicaste el Solo cómic, se archivan y se pierden, sí, ajá, claro. están ahí en el archivo, o sea, pues ya dáselas. A fin de cuentas, hubo unos reportajes por ahí que hicieron que como que le metieron presión a Marvel para que se la regresara y le regresaron algunas. No le regresaron todas, yo supongo que le regresaron las que encontraron, porque como mencionas, pues sí, pues eran como, pues se archivaban, o sea, como son de esas cosas que nunca pensaron que iban a valer algo. Y a fin de cuentas sí le regresaron algo y Jack Kirby las pudo vender. Sí, sí, sí. Muchas gracias y un No, gustazo hombre, ¿qué, hacer el Brian? curso. Gracias, Brian. Roberto, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias, Go. Por cierto, buen video el de Flashpoint del día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, en esta época que en lo personal creo que tenemos más o menos la misma edad, empecé yo a leer cómics, me tocó mucho, creo que empecé fuerte ya con el crossover de Marvel versus DC y lo que sería después el Amalgam y todo eso. Y me tocó en una reedición leer Crisis en las Tierras Infinitas y me parece interesante esta onda de rebotear el universo con tal de que haya nuevos lectores. Pero ¿qué pasa con los viejos lectores? Ejemplo, los nuevos 52, ¿no? Que, o sea, esta idea de DC de rebotear los universos cada cierto tiempo,
pues parece muy novedoso, pero a la cierta, como que a la tercera vez dices, ya, o sea, ya, ahora qué madres van a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué funcionó ahorita, en ese entonces? ¿Por qué funcionó las crisis en las tierras infinitas? ¿Y por qué no funcionó ahorita con los nuevos 52? Fíjate que, por ejemplo, hay un video muy bueno de un canal, se los recomiendo mucho, que se llama Comic Tropes. Muy buen video, se especializa como en cómics. Que justamente habla de todo el problema que hubo con los nuevos 52, que era como el proyecto de, ay, se me fue el editor, era Dandy Dio. Dandy Dio era el editor de DC, y New 52 era como su gran proyecto. A final de cuentas, dice que había como una serie de problemas dentro de la empresa, que de repente los escritores no sabían si podían poner algo o cuál era el estatus, así como, oye, Jonathan Kent y Martha Kent están vivos o no, y decían, no sé, bueno, si no sabes tú, ¿quién sí sabe? Entonces, de repente, como que comenzó a haber como muchos problemas internos. Creo que esa fue una de las grandes cosas que hizo que The New 52 como totalidad no funcionara. También creo que se abrazaron con el hecho de sacar justamente 52 títulos diferentes, porque al principio eran 52, o sea, no solo eran 52 universos, sino como que dijeron, pues está bonito el número 52, son 52 semanas del año, pues bueno, vamos a sacar un cómic por cada semana del año, vamos a sacar 52 universos, vamos a sacar 52 títulos diferentes. Y más allá de que sean las semanas del año, no sé si hay otro significado, o sea, nunca he encontrado un significado o he visto como un escritor que haya dicho, escogimos el 52 por algo, como que fue un número muy arbitrario, o sea, como pudo haber sido 43, como pudo haber sido 35, como pudo ser otro. Entonces creo que todos esos problemas hicieron que no funcionara. También es que en la crisis en las Tierras Infinitas, pues DC ya llevaba, o sea, estaba celebrando su 50 aniversario. Entonces tenía 50 años que no hacía un reboot. Otra es que también, ¿qué opción les queda, no? O sea, porque una es como hacer estos reboots, como dices, cada determinado tiempo que son molestos, particularmente para los lectores que ya llevamos pues muchos años. En lo personal no me caen tan mal, ¿eh? O sea, como que lo veo como una oportunidad para ver historias nuevas y un enfoque diferente, pero de repente hay cosas que digo, ay, me gustaba esto, ¿no? Como chin, ya no está esto. Por ejemplo, en The New 52, algo que no me gustó nada fue que ya no estaban los Kent. Eso no tienes idea de cómo me molestó, así como Superman sin Jonathan Kent y sin Martha Kent. Es como, a mí se me hacen personajes muy bonitos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y que cambiaron a Luisa por la Mujer Maravilla y Sí, sí. cosas que dicen, no, es que Superman es con Lisa Lane, o sea, no, con Wonder Woman no es. Entonces, yo creo que por eso no funcionaron de New 52, que hubo problemas internos y que es como ya muy constante, y la otra es como lo de las crisis. Pero te digo, ¿qué otra opción les queda también? O sea, lo que hace Marvel, que no hacen reboot, pero de repente como que resetean de manera suave como a varios de sus personajes y como que a muchos bajita la mano como que lo regresan como al punto de inicio, como para, o sea, es una de las dos. También esa es como una de las razones por la cual para muchas personas leer manga pues es mucho más sencillo, porque en el manga comienzas con el uno y terminas con el final. Así está. Y en los cómics no, entonces pues sí, creo que por ahí andan como entre la espada y la pared con en ese caso. Vamos con Mario. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Todo muy bien. Y Qué bueno. igual que como dijo el compañero, me gustó mucho tu video de Flashpoint. Estuvo muy bueno. Muchas gracias. Este, quiero hacer un comentario y luego la pregunta. ¿Ok? Me parece que mencionaste como eso de que muchos, o sea, por decir, oye, de que todos piensan que los cómics siguen siendo para niños. De que, es que compraste uno de Spider-Man, todavía eres un niño. Y me da risa que literalmente no, porque pues si tengo historias como Batman Año 1, The Dark Knight Returns, The Long Halloween, La Corte de los Búhos, y precisamente esta semana fui a Walmart y vi el cómic de Batman 89, como por así decirlo, la secuela de la película de Tim Burton. Y dije, pues lo quiero leer porque pues se va a estrenar de Flash y quiero ver si es canon o no, pero pues lo quiero. Y lo compré y una amiga me dice, me empieza a molestar, le digo,
así jugando, le digo, oye, deja tus cosas infantiles. Y me ve con y me veo con el cómic y me dijo, ay, sí, el que se compró un cómic me dice infantil. Y yo, pues me perdonas, pero los cómics tienen muchas historias muy serias y que tampoco temas políticos, sexuales, todo. Y me da risa eso, que todo, todavía en la actualidad está este concepto de que son para niños. Todavía Y muchas personas. Creo que ya poco a poco esto se va como perdiendo. Particularmente creo que el cine tiene mucho que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a un estreno de Marvel y no ves como únicamente niños. De hecho, ves más chavos de 18 años, 25 años que están ahí. O sea, ya como que dicen, bueno, ya los superhéroes son parte de un fenómeno ya dentro de la cultura pop. Entonces, creo que se va perdiendo ya eso. Y bueno, la pregunta sería, este, ¿cómo crees que se le llamaría a la época que estamos viviendo ahorita, digamos, no sé, digamos que la época moderna que mencionabas al principio es de, no sé, desde los 80s hasta, no sé, inicios de los 2000? ¿Tú cómo dirías, ok, es que los 2000 en los cómics, no sé, es así, 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 entonces para mí sería este nombre porque, o sea, como bien mencionaste, o sea, no puede ser que la época moderna, o sea, desde los 80s hasta ahorita. Y es como de, y hasta ahorita no me había dado cuenta de que, pues sí, o sea, tenemos la Silver Age, la edad de oro, la edad de plata, de bronce, y la edad moderna, y no hay una edad para, digamos, de los 2000 para adelante. ¿Tú cómo le llamarías a esta era de los cómics? Yo creo que después entra la edad cinematográfica, que es como el nombre que yo ocupo, no es un nombre oficial, es el nombre que yo ocupo como cuando hablo como en los videos o cuando doy alguna plática. Lo ocupo de esta manera porque creo que aquí es el punto en el que el, la casa principal de los superhéroes no son los cómics, sino las películas. Y la mayor parte de las personas conocen a los personajes por las películas y no por los cómics. Que a lo mejor muchos dicen, ah, bueno, voy a ver la película de Iron Man y después, ah, ok, voy a leer el cómic de Iron Man. Pero sucede, es más común que suceda ahorita, veo primero la película y después veo el cómic, que leo el cómic y después veo la película. Y de hecho eso influye en las historias porque justamente lo que comentábamos la vez pasada, de repente comenzaron como a poner como más por debajo del agua a los hombres X porque pues, los X-Men no son parte del UCM y de repente metían más a los inhumanos y de repente, por ejemplo, metían más a los Guardianes de la Galaxia, cuando los Guardianes de la Galaxia es como, ¿quién conocía a los Guardianes? Así como, o sea, no eran como un equipo muy popular y de repente ya estaban como los crossovers y todo eso. Entonces, yo creo que ese es como el título. Pero eso lo vamos a ver a fondo la semana próxima. ¿Sale, Mario? Sí, sí, muchas gracias. Bien, entonces deja y leo un par de preguntas de acá. Me pregunta David, Alan Moore y Frank Miller, ¿de dónde crees que provinieron su creatividad? ¿Tuvieron algún mentor que los ayudara a formar su personalidad? En el caso de Frank Miller, Neil Adams fue quien le ayudó. Y en el caso de Alan Moore, él dice que se inspiró mucho en las historias de Jack Kirby. O sea, que particularmente Jack Kirby fue como su máster. Pero bueno, Alan Moore nunca conoció, bueno, más bien nunca tuvo clases con Jack Kirby. Más bien, Alan Moore es de esas personas que nacen con algo, ¿no? O sea, ya nacen como con cierta facilidad para escribir historias, nacen con cierta sensibilidad. También el hecho de que haya estado leyendo y leyendo y leyendo historias y escribiendo, pues bueno, toda esa práctica pues hace que se haya convertido en esta persona. Ahorita hay como un gran debate en torno de si existe o no existe el talento. Yo creo que es una cuestión de práctica, pero también tiene que ver como alguna, o sea, que tengas como, o sea, alguna sensibilidad, alguna facilidad para ciertas cosas. Creo que también tiene que ver, claro que pues, al final de cuentas sí el esfuerzo pues importa mucho, ¿no? Que fue lo que vimos también con Frank Miller, que estuvo practicando y practicando y practicando hasta que mejoró y Neil Adams lo metió a Marvel. Y por acá dice, la creación del universo Amalgama tuvo algo que ver con que Marvel estaba por bancarrota en esas fechas, que buscara dinero o así haciendo algo diferente con los personajes. Este es de Julián. No, fíjate que esto sucedió antes. Realmente esto del universo Amalgama no fue como, o sea, digo, en estas épocas intentaban vender, pero creo que cuando fue Amalgam todavía no estaban como en esta gran crisis así de que estamos a punto de perder la compañía. Creo que no, no fue por ahí, más bien se les hizo como algo muy chido. Y si pueden leerlos, están muy interesantes estos. Creo que ya son todas las de acá. Vamos con Alex del Real y luego con Javier.
Hola, buenas noches. Hola. Por cierto, yo ya también vi tu video de Flash, muy Ah, buena muchas forma gracias. de interpretar la teoría del caos. Gracias, gracias. Bueno, ahorita que mencionabas a Alan Moore, mi pregunta es una pregunta, pues, opinión personal tuya. Ajá. ¿Tú crees que lo que hace Alan Moore, pues, a Alan Moore, su trabajo y lo que lo vuelve, pues, por así decirlo, que destaca de los demás, es el hecho de que diga esas verdades amargas que nadie quiere decir, que nadie quiere ver, que están ahí, pero pues no nos hacemos las pasamos por alto? Por ejemplo, en el cómic, en la novela gráfica, que la tengo, la de V for Vendetta, ya vi que tú también la tienes ahí, pues muestra eso, la obsesión por el poder. Y Ya, en ya. y en Watchmen te dice, aunque Adrian detuvo la guerra entre las dos potencias con con estos calamares, pero realmente de una manera u otra la humanidad se va a acabar, se va a autodestruir de una manera u otra, solo compró tiempo. O, Sí, sí, entiendo. Mira, creo que Alan Moore también tiene eso de que dijo lo que se tenía que decir en una época muy específica. O sea, si ajá, Watchmen hubiera salido este año, o sea, a lo mejor no hubiera impactado tanto porque, pues bueno, ya está The Boys, ya están como otras cosas que también nos hablan como de cosas similares, ¿no? Entonces creo que tuvo mucho impacto y es muy importante porque fue también el primero que lo dijo de esa manera, ¿no? Creo que veníamos como de una época en la cual pues, los superhéroes eran vistos de una manera y él fue el primero que nos hizo ver así como tajantemente, oye, pero ¿qué tal si pasa esto? Entonces creo que fue porque lo dijo como justamente en ese momento. Creo que los cómics de Alan Moore sobreviven muy bien el paso del tiempo. O sea, yo sigo leyendo Watchmen y o sea, sigo pensando que es una historia genial, pero creo que también tuvo que ver que lo dijo en esa época, ¿sí? Y su enfoque creo que es muy válido, o sea, su enfoque así como realista es muy válido, pero por ejemplo, de repente cometemos el error de pensar que el enfoque realista es el único enfoque válido o el único enfoque que tiene calidad a la hora de contar historias de superhéroes, ¿no? Que es un enfoque muy bueno y a mí también me gustan mucho muchas historias con este enfoque, pero por ejemplo Grant Morrison nos presenta uno completamente diferente. O sea, por ejemplo, All Star Superman, que también es una chulada, es todo lo contrario a realismo. O sea, Grant Morrison intenta contarte como, o sea, se va como al borde de la ficción y de repente te presenta conceptos que te lo presento así porque así es. Así como de repente en Final Crisis te decía que había bombas de Darkseid, bombas de tiempo, que hacían que una semana colapsara en un día. Como, a la madre. sí, es como, o sea, ¿por qué? Porque así fue. Y te lo escribí en un parrafito, así como, con bombas que hacen que una semana colapse en un día. Superman levanta el infinito. ¿Por qué? Pues porque aquí te lo estoy poniendo, ¿no? O sea, son dos maneras muy diferentes como de ver como a los personajes, pero creo que el enfoque no es lo que hace que un cómic sea bueno o malo, sino más bien creo que hay historias buenas con un enfoque y hay historias buenas y malas con enfoque y buenas y malas con otro enfoque. Vamos con Javier. Gracias, Javier. Gracias. ¿No se me escucha? ¿Sí? Ok. Tengo que decir tres cosas. Primero que nada, es un gusto real el volver a estar en una clase contigo, Go, debido a que la pasada yo no pude estar por un compromiso, así que un gusto volver a estar acá. Qué bueno que estás aquí otra vez, Javier. Lo segundo es casi una petición, si es que tú puedes, si es que tú Ok. quieres, obviamente. Por favor, en algún momento, en algún video, habla del Superboy de Connor Kent. Es que me encanta ese Superboy. En realidad, acá tengo su polera, su Cierto, camiseta. cierto. Ahí tiene. Sí, Por fíjate eso, que no si estaría es de mal que hacer algo de. Igual no me enfocaría como solo en Connor Kent, pero algo como de varios Superboys, como desde ujú. Superboy Prime y cómo fue evolucionando la figura de Superboy hasta Son of Kal-El. Creo que ese sería bueno. De hecho, espérame tantito, voy a anotarlo porque Caramba. tengo una listita, porque de repente, o sea, así llegan como las ideas de los cómics. Si haces el video, mencióname, por favor. Me haría ilusión. Sí, Javier,
Javier. Ya, y ahora sí, la tercera que es la pregunta real. Ajá. Es un tanto como en parte una opinión tuya que me gustaría saber, y es de que, como tú mencionaste anteriormente en la reunión, habías mencionado de que como que hacían estos reinicios cada cierto tiempo el universo DC por el tema de que querían de que cada generación como que tuviera sus propias historias y eso. Y es de que cada generación, cada historia como que hablaban de temas distintos. Y es de que yo tenía el pensamiento de, según tú, ¿cuáles podrían ser los mejores temas de los cuales los cómics en la actualidad podrían hablar? Porque, por ejemplo, yo tengo una idea de que, no sé, de que un cómic de alguna compañía de Marvel o de DC, de que hable de no tomarle el peso real a las, no sé, enfermedades mentales y así sucesivamente. Como, ¿cuál sería el tema que a ti te gustaría que los cómics empezaran a hablar como de forma seria, como en su momento hablaron de la guerra y eso, de patriotismo, en este caso de, ¿qué te gustaría? Me gustaría que abordaran el tema de la pandemia desde una manera que no fuera tan obvia. O sea, que no fuera como, vamos a hablar de la pandemia o de una enfermedad cósmica. O sea, algo que tuviera, o sea, por ejemplo, me gustaría que hablaran del aislamiento. Me gustaría que hablaran de lo complejas, no sé, de las interacciones sociales, a lo mejor, ¿no? A lo mejor que hablaran de las fake news o de cómo se esparce la información. O sea, me gustaría que tocaran esos temas sin que sea como relacionado con una enfermedad o un virus o algo así que es como muy obvio, como muy in your face, como que me gustaría que fuera como por otro lado, a mí. Aquí dice alguien que ya se tiene que ir, sí, vamos a darle velocidad, que ahora sí me tengo que ir a las 9 porque, ¿qué creen que no he visto la de Ant-Man? La voy a ver apenas hoy. ¿Me la recomiendan o no? Oye, Go, de hecho, no estaba en mi casa porque de hecho fui a ver al cine antes de empezar la clase, por eso estoy tomando desde mi teléfono. Ok. Ay, canijo. Yo ahorita tengo, de aquí me voy a las 9 para ir a ver la de Ant-Man apenas a ver qué tal. Entonces vamos Sí, a dar un poquito de velocidad. Alex del Real y luego Mike. Creo que Alex ya había pasado, Go. ¿Ya habías pasado, Alex? Perdón. Perdón, olvidé bajar la mano. Sí. Vamos con Mike y con Jorge Herrera. Sí, pues bueno, primero que nada, la de Ant-Man, ve sin expectativas. Ok. Cada quien, ¿no? Es para gustos muy particulares. Estaría bueno comentarla la próxima clase. La próxima semana, sí. Sí. Y por otro lado, te quería preguntar que si crees que ahora que se están modificando las historias, ¿crees que pueda haber como un resurgimiento? Porque mencionamos que los cómics ahorita sí tienen historias, en mi opinión, las mejores en esta época, pero al mismo tiempo tienen las peores historias por lo mismo de la especulación y de la época edgy. ¿Crees que ahora que las películas también están sobresaturando el mercado, que pueda haber un resurgimiento de una buena época? Comentaba apenas uno de tus videos en Facebook sobre la corrida de Nick Spencer de Spider-Man, que creo que es muy buena porque retoma elementos clásicos y les da nueva vida a otra generación, o el caso de Immortal Hulk del 2017 de Al Ewing, o lo de Venom, o sea, los eventos más recientes, hablo de 10 años para acá. ¿Crees que pueda resurgir en algo nuevo o darle una bocanada fresca, o que ya se enfoque directamente al cine o a otros medios? Definitivamente los superhéroes van a regresar al cómic en un punto. O sea, los cómics siempre van a ser como su casa central. O sea, va a haber un punto en el cual las películas de superhéroes van a dejar de ser taquilleras. De hecho, por ejemplo, la cuarta fase de Marvel ya fue como por ahí un tropiezo, o sea, sí fue muy criticada. La primera de la quinta fase ya también es como, creo que puede ser símbolo de que le estamos diciendo a Marvel, ¿sabes qué? Ya no me la creo, o sea, estuvo bien hace 10 años, estuvo bien hace 7, pero estuvo bien hace 5, todavía hace 3 años, pero así como, si me estás dando la misma historia, que creo que es lo que algunas personas dijeron, si me estás dando la misma historia, pues ya no me la creo, ¿no? O sea, ya quiero algo diferente. Al mismo tiempo, también criticamos como cosas que son diferentes, como tipo Eternals, ¿no? Entonces creo que necesitan buscar ahí como qué hacer, pero necesitan como ver algo. Pero en el momento en el que las películas de superhéroes dejen de ser populares, pues van a regresar a los cómics.
Y contrario a lo que muchas personas piensan, los cómics no están como en bancarrota, al menos es lo que reportan. Digo, si falsifican o no falsifican sus números, ya es como una cuestión aparte, pero los cómics están vendiendo bien. No venden para nada lo que vende el manga. O sea, el manga fue algo, o sea, se dispararon las ventas del manga. Pero bueno, es como una cosa son naranjas y otra cosa son manzanas. O sea, como a lo mejor se disparan las ventas de la manzana, eso no significa que las naranjas estén quebrando, ¿no? Pero creo que tenemos cómics para rato y seguramente van a regresar como grandes historias. Incluso pueden regresar temáticas. O sea, yo creo que en cada época hay historias muy buenas. Si ven, por ejemplo, en la guía de lectura que les mandé, van a ver que hay cómics que son muy buenos. O sea, por ejemplo, que mencionábamos de los New 52, a mí me gusta mucho todo este run de la corte de los búhos. A mí me encanta eso de Batman. Entonces, seguro sí. Vamos con Jorge Herrera Valle. Aló, ¿sí me escuchan? Buenas Sí. con todos. Bueno, antes de comenzar con mi pregunta, también quisiera ver el tema de que, pues, justamente en estas diapositivas, llegamos a un tema en el que yo comencé a leer los cómics. En este tipo de generación comencé a leer los cómics, el tipo de Batman Returns, Batman vs. Superman, V de Vendetta, Watchmen. O sea, me agradaron mucho estos tipos de historias porque iban más alejados de la tendencia a lo que uno suponía del superhéroe. Pero, por ejemplo, también creo que ayudó bastante este tipo de historias o de escritores a lo que es hoy generación más allá del cómic. Por ejemplo, yo también soy lector de manga y el tema de, por ejemplo, los superhéroes se creó con un japonés, un mangaka, el creador de Boku no Hero Academia. No sé si alguno lo han escuchado. Esta serie trata completamente de tipo X-Men, o sea, es la historia de X-Men en todos los sentidos, pero lo lleva a un nivel mucho más social, o sea, no al punto de como en un video creo que tú hablaste sobre el X-Men, el tema racial, de cómo afecta las personas ven a otro tipo de personas. Solo por su género, en este caso por poderes, pero en el caso de Boku no Hero Academia, se ve un poquito más en vez de racial, sino el hecho de que ya no puedes cambiarlo. O sea, toda la gente se convierte, tiene poderes, y ¿qué pasa si esa gente con poderes ya no hace el bien, sino hace el mal? ¿Y qué pasa cuando los superhéroes ya no son superhéroes, sino son un trabajo? O sea, ¿en qué trama la sociedad en ese punto? Por ejemplo, yo creo que en esa parte ha ayudado bastante este tipo de cómic a crear este tipo de historias. O sea, dar una mejor versión en diferentes lados. Esa es mi opinión. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, yo he visto todas las de Marvel y esta última fase no me ha agradado para nada. En realidad hubo muchos errores. ¿Y por qué tú piensas que ha fallado estas series de Marvel, esta última fase, por ejemplo, en Marvel con series como She-Hulk o Capitana Marvel o Mr. Marvel o la misma en la última entrega Capitana Marvel? Toda esa tendencia ha bajado bastante en las películas, como por ejemplo películas como Iron Man, Thor o la misma de la Viuda Negra, El Origen. Han sido muy buenas películas y muy buenas recibidas. ¿Por qué tú piensas que ha cambiado esta tendencia en Marvel? Pues O sea, creo que un punto de Marvel es que, por ejemplo, se han forzado como a seguir como un itinerario y es como, no, pues ¿sabes qué? Tenemos que sacar 5 series este año para que la gente siga suscrita como a Disney Plus. O sea, por ejemplo, yo contrato Disney Plus y lo contrato solamente para ver prácticamente como las series de Marvel que van saliendo cuando van saliendo. Fuera de eso, o a lo mejor, por ejemplo, que Mandalorian o cosas así, pero fuera de eso, no veo Disney Plus como para nada, ¿no? O sea, realmente es como lo tengo ahí casi para eso. Y como que siento como que fue parte de la estrategia de Disney Plus, así de que mis franquicias tienen que tener tienen que llenarme todo el calendario como de algo para que la gente contrate Disney Plus. Entonces yo creo que esto de hacer las cosas a las carreras, pues sí se nota, como que sí se ve que no las hicieron como con cariño, se ve que fue como muy apresurado. O sea, de todas,
Por ejemplo, la que sí me gustó mucho fue WandaVision. WandaVision a mí se me hizo algo muy bueno. El final no me gustó. Sí, el final me decepcionó muchísimo, pero WandaVision yo me acuerdo, aparte como en el momento en el que fue saliendo como en la pandemia, que todo el mundo estaba encerrado, o sea, yo sí esperaba los días de WandaVision, era así como hoy es día de WandaVision, como hoy hay algo nuevo en la vida, ¿no? Hay algo nuevo en el mundo, hay como un poquito de distracción y esto de las teorías y hasta todo esto de Mephisto y cómo todos los fans nos volamos como con teorías. A mí WandaVision se me hizo una chulada. De ahí en fuera, pues me gustaron otros, por ejemplo, me gustó Loki, por ejemplo, creo que la que más odié fue Miss Marvel, creo que esa fue la que dije, ay, Dios mío, no, es como, Dios mío, no puedo ver esto, o sea, sí me costó mucho trabajo Miss Marvel, pero creo que fue por eso, como por el hecho de seguir como una agenda, como un calendario, ¿no? No vayan a creer que una agenda ideológica y política, un calendario, me refiero a un calendario. En el caso de las películas, creo que también tiene que ver eso del lado del CGI, porque de repente, pues sí se está viendo muy chafa últimamente, o no sé si antes éramos menos exigentes, pero de repente es como hay unas cosas que dices, es que esto no debería de estar, o sea, no me deberían de dar esto, como la cabeza flotante de la de Thor, o de repente, por ejemplo, un error muy común, que tienen que nos quieren presentar reinos nuevos que nos lo pintan como que van a ser reinos enormes, como de Shang-Chi, como Talocan, como no sé si vaya a pasar en esta con el reino cuántico, y de repente te presentan algo muy chiquito, como que no te crees que sea como un mundo enorme, como en Avatar, ¿no? Que por ejemplo Avatar 2, o sea, no es como una película que me haya encantado, pero por lo menos el mundo se ve muy real. No solamente por el CGI, sino porque sí sientes que personas viven ahí. O sea, sí sientes que es como toda una nueva cultura. Y pues creo que es por las prisas, la verdad. Entonces yo sí De prefiero hecho, que ¿Cómo? disculpa que te interrumpa. De hecho, se han hecho reportes de que Marvel está sobreexplotando en cierta forma los de los efectos especiales y por eso también se ven medio raros porque Sí, nos hacen las justamente. carreras con la agenda muy apretada y de colmo que lo están sobreexplotando horas extra y etcétera, etcétera. Sí. Vamos con Super y luego con Emiliano. Super, ¿estás ahí, Super? Bueno, vamos con Emiliano y ahorita si Super regresa, pues bueno, vamos con Emiliano. Pues bueno, nuevamente, hola, disculpa la interrupción hace rato, perdón. No te preocupes. Sí, y bueno, pues primero, una disculpa, aún no he visto tu video de Flashpoint, es que fui al cine temprano a ver la de No Ant-Man. te preocupes, luego. Y segundo, esta es una pregunta, o sea, no es decir bueno, ya voy a seguir. ¿Has leído de casualidad Flex Mentalo de Grant Morrison? No, fíjate que no he leído Flex Mentalo. No lo he leído. Pues, o sea, no he leído tampoco, pero sí he investigado sobre el cómic y de hecho sí trata esto de lo que hablas de las épocas de los superhéroes, de que cada número de la serie de Flex Mentalo representa una época dorada. Por ejemplo, que el primer número la edad dorada, el segundo la edad de plata, la tercera de bronce y de oscura. Y lo curioso es que Grant Morrison dice que la nueva era será la del renacimiento de los cómics, la nueva era que estamos viviendo que podría vivirse actualmente, que es el renacimiento de los superhéroes. Puede ser un tipo de renacimiento, o sea, yo sí creo que hay una gran parte de renacimiento, vamos contigo ahorita, es súper, hay una especie de renacimiento en los cómics, sobre todo porque muchas personas los están conociendo. O sea, por ejemplo, estas historias que, bueno, que ya lo abordaremos más a detalle la próxima semana, pues vaya, estas historias que pues, nos están presentando a Iron Man, nos están presentando los Guardianes de la Galaxia, ciertamente es como un tipo de renacimiento. Y también se vio en algunos cómics, como por ejemplo el run de Grant Morrison de la Liga de la Justicia, que después de toda esta etapa oscura en la cual la Liga de la Justicia eran como un montón de personajes que ya no eran los Big 7, los grandes 7, ya de repente Morrison dice, no, la Liga de la Justicia es esta. Superman, Batman, la Mujer Maravilla, Flash, y eso lo vamos a ver la próxima clase, pero sí, yo creo que sí, esta última etapa fue como una especie de renacimiento de los superhéroes en muchas maneras,
Y sí tengo ganas de leer el Flex Mental. De hecho, lo único que sé es por el libro de Grant Morrison, el de Super Gods, que también si lo pueden leer, está muy, muy, muy bueno. Vamos con Super. Hola, buenas noches. Hola. Perdón que no hablé ahorita, es que, bueno, aquí aparece mi nombre que es Super, pero no sé por qué. La anterior clase creo que me había puesto en otra cuenta. No te preocupes. Bueno, es un tema de confusión, perdón. Bueno, para rápido, mi pregunta viene más, ¿tú crees que el tema de que los cómics se relacionen como un tema que son para niños y esta distinción que se hace entre los cómics y las novelas gráficas sea un tema más de prejuicio que otra cosa? Sí, yo creo que sí es como bueno, es que como comenté, creo que fue en la primera clase, yo no estoy peleado con el término novela gráfica. Estoy peleado con el uso de que novela gráfica es bueno, cómic es malo. O sea, cuando alguien usa ese tipo de distinción de que las novelas gráficas son las únicas que son buenas y los cómics no pueden ser buenos, ahí es cuando ya como que me pica. O sea, yo creo que puede haber, o sea, sí entiendo cuál es el punto de decirle novela gráfica y yo también lo ocupo, como dije hace un par de semanas, pero eso es como lo que ya no me gusta. Y sí, o sea, sí entiendo que muchas personas creen que los superhéroes todavía son como para niños, pues porque también a final de cuentas salen como en las loncheras, ¿no? Y en el huevito Kinder, y pues digo, también es como, o sea, también es cierto que están los jóvenes titanes en acción y Lego Batman y que también está chido, ¿no? O sea, creo que también está bien que los niños tengan como ciertos personajes y ciertas versiones que son para ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, los jóvenes titanes en acción, a mí me divierten. Ya después de 3 capítulos ya digo, ya estuvo. Pero en esencia, o sea, como el concepto de los jóvenes titanes en acción, a mí sí me gusta. No como sustituto de los otros jóvenes titanes, pero como algo aparte, ¿no? Y por ejemplo, pues de repente vemos que se pueden hacer cosas muy interesantes para ambos públicos, como por ejemplo Batman el Valiente, a mí se me hace algo que funciona para niños y funciona para adultos y para un fan súper clavadísimo de cómics y para alguien que apenas está empezando a leer cómics. Entonces, creo que hay como de todo. Bueno, entonces dirías que como pensamiento también puede ser un poco culpa de las propias empresas en su intento de, pues, vender sus IPs. Pues a fin de cuentas las empresas siempre van a querer vender, o sea, no podemos como, o sea, el sistema económico va a hacer lo que el sistema económico hace, ¿no? O sea, es capitalizar, ¿no? No podemos como confiar en ellos para que nos dé como los conceptos de las cosas que nos gustan. Pero pues, sí, yo creo que es como parte de su estrategia para vender, pero también, como te digo, hay cosas que son hechas para niños, hay cosas que son hechas para adultos, hay cosas que son hechas para adolescentes. Creo que para todos hay un mercado. Si incluso los adolescentes bueno, adolescentes es como las novelas Young Adults, incluso tienen como sus propios cómics, o sea, como tipo Harley Quinn, el de Breaking Glass, el de Catwoman, que es como incluso otro formato. Como no encuentro específicamente el de Harley, pero por ejemplo es más o menos como este de Avatar, que es como un formato más chiquito y es como más económico, que también ese es un punto que justamente cuando estaba entrevistando a unos editores de aquí de México, decían que una parte muy importante de por qué se venden más el manga que el cómic, particularmente entre las audiencias más jóvenes, es que pues, el manga es más económico. O sea, comprar un TP te sale luego en 300, 400 pesos y un manga, pues un volumen, pues sí es como más económico. Entonces creo que hay para todos, ¿no? Bennett y luego Emiliano. Tengo para añadir, además, lo que tú dijiste ahí como por el tema de formato. También hay que contar de que hay una diferencia abismal, la cual se puede decir que como que llama más la atención a los jóvenes, y es de que los modelos, además de que como que cambian en su textura, además son más compactos. Mira, Sí, acá tengo mi cómic, acá tengo un manga, y si ves, la diferencia de tamaño es sí, de hecho, bastante abismal. este de Avatar también es más pequeño que un cómic normal. Por ejemplo, este es un cómic normal, un TP normal, y el de Avatar también es más pequeño, que el de Harley es más o menos así.
Bennett Ajá, y pero Emilio. Ok, me apuro para que te puedas ir justo, exacto, Gracias. quedan 2 minutos. La pregunta es, estábamos viendo un poco estas dos grandes visiones, ¿no? Que representaron mucho a la edad moderna. Bueno, yo las veo mucho más a Grant Morrison que a Frank Miller, pero te digo, Frank Miller también lo siento mucho en la visión de Alan Moore, esta visión un poco más oscura. De Y hecho. me gusta mucho ver, me gustaría saber si hay algún cómic que pueda unir estas dos visiones tan contrarias, pero tan complementarias al mismo tiempo, porque no serían lo mismo las historias si no hubiéramos visto ambas partes, ambos mundos, porque finalmente se complementan, nos dan cierto tipo de necesidad, ¿no? A la hora de cumplir. Y otra cosa es que si hay un cómic que se especializa, que vemos, la vez pasada vimos lo de los miedos, ¿no? Que lo estuvieron platicando mucho, y yo ¿Los qué, siento perdón? que el gran enemigo de la humanidad actualmente, o sea, Los miedos. sí, y yo siento que el gran enemigo en general siempre ha sido el miedo. El miedo, porque siempre hay un miedo a algo, siempre hay un miedo a las máquinas, un miedo a esto. Entonces, el miedo en general, algo que lo abarque mucho más en general, más allá de Scarecrow o este tipo de villanos o Pesadilla, ¿no? Que se quedan más en chiquito, algo que lo abarque en general, como el miedo, poder tan potente, yo lo siento muy potente. Puede ser, es una manera interesante de verlo. Por ahí me decían hace rato en una junta que tuve, creo que por aquí está Mario, que es como el miedo también como a la otredad, algo así como siempre como a lo que es ajeno a nosotros, que también se me hace como una manera muy interesante de verlo. Por aquí hay alguien que no tiene su micrófono muteado. ¿Quién es? Soy yo, una disculpa. Perdón. Es como, pues bueno, este enfoque. Es muy buena tu pregunta de si hay un cómic que una estas dos visiones como algo. No se me ocurre, o sea, se me ocurriría buscar algo de Grant Morrison. Tendría que ver qué puede tener él. O sea, porque, o sea, se me ocurriría que algo de Grant Morrison, pero voy a pensarle, la verdad. No lo tengo como ahorita. Porque yo lo pensé algo como súper hiperrealista, Ajá. pero que tenga un mensaje muy crudo. A través de este hiperrealismo, poder llegar a un punto de darte un mensaje tan crudo como el que te llega a dar Alan Moore. No, más bien al revés, como a partir de un mensaje hiperfantasioso llegar a un mensaje crudo, ¿no? Sí, perdón, lo dije mal, me confundo. TDAH, una disculpa. Voy a pensarle, y si alguien tiene una sugerencia de cómic que tenga algo así, pónganlo aquí en el chat, porque ahorita no se me viene a la mente alguno, pero voy a pensarle. Y vamos con Emilio. Muchas gracias, Go, pero yo en aras de que tienes que ir temprano y bueno, para el resto también respetar los horarios, sí, preferiría cortarlo acá porque la verdad quería hacer como una reflexión en conjunto de lo que estuvimos viendo, pero me la ahorro. Mejor pido mano para la siguiente ronda, ¿no? Ahí apuntarme. Y pues disfruta la película. A todas y a todos, muchas gracias por las reflexiones. Y pues nos vemos en la otra reunión. Ya cada quien que prepara, ¿no? De especial, ya dijo el Go que va a ser para hasta que amanezca. Entonces, por allá nos vemos y ya lo cortamos. Gracias. Traigan, muchas gracias. Voy a anotar que tú eres el primero a la próxima. Emilio, recuerden, Emilio Calderón fue el que se dio su turno en esta ocasión para la próxima. Muchas gracias. Y recuerden, muchas gracias, Emilio, de verdad, se aprecia el detalle. Y es que no me gusta cortarlos, pero bueno, esta vez fue la película. Recuerden que la próxima nos vamos a tardar más. Quien se quiera quedar, quien se tenga que ir, pues bueno, se tiene que ir. Pero pues para quedarnos platicando un ratito, traigan de tomar lo que ustedes quieran y puedan tomar, de acuerdo con su edad y principios morales. Ya cada quien traerá lo suyo y pues bueno, pues nos vemos la próxima semana. Y, pues, bueno. Ahorita que termines de ver la película, ¿podrías subir algún reel o algo de tu opinión, así rapidito, de lo que opinas? Lo subo a la página de Facebook, ¿sale? Ok. ¿Ya estás? Perdón, un comentario rápido. ¿Qué sesión es esta? ¿Qué número es la sesión 3, la próxima sesión es la 4. Ok. Nos vemos, Marta, Víctor, Miguel, por aquí que andan, Jorge. Nos vemos. Saludos, cuídense mucho. Que se la pasen bien, bonita semana. Cuídate, Adiós a todos. Gracias.